Paraíso y actualmente docente de la Universidad Andrés Bello, Margaret Cofré. Hola a todos, creo que ya son las más de las 12, así que buenas tardes. Yo voy a hablar un poquito de motricidad. La verdad es que estaba difícil hacer una presentación de cómo lo hago, ya cuando la motricidad orofacial es tan amplia, ya, y abarca muchos sistemas, y también uno trabaja con distintos tipos de usuarios, ya. Aquí hablaba con la colega que yo también trabajo disfagia. Entonces, la motricidad orofacial obviamente uno lo aplica en distintos tipos de usuarios con algunas características específicas, ¿ya? Y los objetivos. Entonces, yo lo que hice una presentación más bien general, pensando en cómo lo hago a modo más como el raciocinio o la planificación terapéutica, como para abrirle a usted un poquito la mente de cuál es el raciocinio que uno hace para hacer la terapia, ¿ya? Así que es breve, espero que les guste, ¿ya? Primero, el cómo lo hago. Fonoaudiólogo dice especialista. Me refiero a eso con que las personas que se van a dedicar a una área, la que sea, siempre se resalta de que se dediquen a estudiar esa área, ¿ya? Y en ese contexto, los fonoaudiólogos que se dedican a motricidad orofacial, es sumamente importante que las bases anatómicas, fisiológicas, estén bien fuertes como para poder después hacer una buena evaluación y un buen plan de intervención y saber qué es lo que estamos haciendo con tal ejercicio, qué estamos movilizando y seguir investigando en esa área, ¿ya? Por lo tanto, en motricidad orofacial, usualmente nuestro objetivo va a ser restablecer las funciones orofaciales, ¿ya? ¿Cuáles? Las clásicas que todos conocemos, ¿cierto? Según RAAL, masticación, succión, deglución, respiración y habla. Entonces, como comprenderán, el cómo lo hago en motricidad orofacial, viendo todas las funciones, hay harto trabajo y hartas áreas que uno interviene, ¿ya? Tenemos bastante específica, por ejemplo, succión, deglución, respiración en los neonatos. Tenemos deglución que podemos trabajar en UCI, respiración oral, habla mucho que trabajar ahí, y masticación. Por lo tanto, como les dije anteriormente, vamos a ir a lo general. ¿Qué pasa? Que en motricidad orofacial tenemos dos líneas más o menos definidas de qué podemos seleccionar para poder hacer una línea de intervención. Por un lado tenemos la mioterapia y por otro lado tenemos la terapia miofuncional. Tenemos que pensar cuál de ellas aplicar de acuerdo al contexto, de acuerdo al usuario, de acuerdo a la patología, de acuerdo a lo que queremos hacer, ¿ya? Primero, la mioterapia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a modificar el comportamiento muscular. Por lo tanto, en este contexto es sumamente importante saber de musculatura facial, de contracción, de elongación de músculo, de los tipos de intervención que estamos haciendo y cuáles son los resultados al trabajar con cierto músculo, qué es lo que esperamos, ¿ya? Por otro lado, tenemos la terapia miofuncional, donde trabajamos específicamente directo sobre las funciones, y a través de este trabajo sobre estas funciones también vamos a tener una modificación muscular, pero el enfoque son distintos, ¿ya? Entonces, el raciocinio clínico en este contexto en motricidad orofacial, independiente de la patología, va a ser pensar por dónde voy, por dónde intervengo primero, qué es lo que necesita ese paciente. Por lo tanto, en mioterapia lo primero que vamos a recordar es el músculo, cómo yo lo estimulo, y en cuanto a la estimulación, qué tipo de ejercicios puedo hacer en ese músculo, en ese paciente que a lo mejor tiene una parálisis facial o a lo mejor tuvo un ACV y, por ejemplo, no puede mover bien la lengua o no puede mover bien los músculos de los labios, o no puede mover las mejillas, el buccinador, el orbicular, etcétera, ¿ya? Entonces, el manejo de cada uno de los músculos faciales es sumamente importante. Además de eso, también, como nosotros trabajamos muchos ejercicios para la modificación de este músculo, tenemos que saber qué tipo de ejercicio vamos a aplicar. Si vamos a aplicar un ejercicio isotónico, donde el énfasis se da en el movimiento, en la amplitud del movimiento, que es lo que queremos lograr,
o si vamos a hacer un ejercicio isométrico donde vamos a lograr que aumente la fuerza, por ejemplo, o el tono muscular, o los ejercicios isocinéticos que son contra resistencia, ¿ya? Entonces, cada uno de esos ejercicios, de ese tipo de ejercicio, tiene un grado de dificultad. Siempre vamos a partir desde lo más simple a lo más complejo, como una regla general, ¿cierto? Y por otro lado, tenemos que saber en qué nivel está ese paciente. ¿Mueve la lengua? No, no la mueve. Entonces, ¿por dónde tengo que partir? Por un ejercicio, por ejemplo, isotónico. Dependiendo de qué es lo que yo necesito hacer, si necesito aumentar la fuerza o yo necesito aumentar la amplitud del movimiento, es específicamente el ejercicio que yo voy a aplicar, ¿ya? Ahora, como todo actualmente está basado en la evidencia, también tengo que ver que hay intervenciones específicas que se van haciendo al músculo que no siempre tienen buena evidencia, como por ejemplo que conversábamos ahí con el colega afuera, como los tape, ¿ya? Que da más sensopercepción que otra cosa, más percepción. Y todo esto que comentaba anteriormente va a tener la función de adecuar entonces las funciones que antes habíamos mencionado. Y la terapia miofuncional propiamente tal, vamos a trabajar todas las funciones que antes nombramos de acuerdo a la necesidad de ese paciente específico. Nunca olvidar que para poder determinar qué ejercicios y cuál es la línea de intervención que vamos a elegir, terapia o terapia miofuncional, lo primero que tenemos que manejar muy bien es la evaluación. Nunca olvidar la anamnesis y el examen clínico con un protocolo estandarizado, ¿cierto? Como decía nuestra colega anterior, es importante objetivizar los resultados. A veces uno se salta esa etapa y no aplica protocolos, ¿ya? Es importante la aplicación del protocolo completo, es importante el análisis de los datos. ¿Para qué? Para poder hacer un diagnóstico certero y para poder elegir la línea terapéutica más adecuada para ese paciente. Y ahí es donde entran de nuevo el tema de qué ejercicio voy a utilizar, cómo voy a estimular para lograr restablecer esa función orofacial. Como decía antes, por lo tanto, entra en juego fundamental conocer qué estructuras anatómicas están involucradas en los procesos, en las distintas funciones, cuál es la fisiología de base que está aquí de por medio, para poder saber si vamos a lograr compensar, vamos a lograr hacer una modificación de esa fisiología que está alterada a través de los ejercicios, o vamos a poder en realidad prometerle a ese paciente una rehabilitación integral, o solamente vamos a hacer una intervención más bien paliativa, ¿ya? A modo general, en intervención, es importante en cuanto a los pasos de la terapia, como en todo, la concientización del problema, es decir, el paciente tiene que siempre saber por qué está haciendo lo que está haciendo, cuáles son las dificultades, cuál es la función correcta y cómo lo hago yo, qué es lo incorrecto, ¿ya? Delimitar el pronóstico, por lo tanto, y las limitaciones terapéuticas. Es importante siempre en el paciente la percepción. Esta es una etapa donde a veces se salta un poco, darle información al paciente de que el trabajo muscular que se está haciendo, por ejemplo, tiene ciertos progresos y que esos progresos él pueda ir palpando, viendo cuáles son sus avances y cuáles son los logros que va teniendo día a día con la terapia que estamos haciendo, ¿ya? Si se puede objetivizar esos logros con electromiografía, por ejemplo, con la medición, mejor aún, ¿ya? O con exámenes mucho más objetivos donde yo pueda arrojar al paciente un antes de cómo inició en la terapia y un después. Y finalmente la automatización, que es la capacidad del paciente de autocorregirse una vez lo logra adecuadamente. Y eso como a modo general. Como les dije, hice una presentación muy amplia, ¿ya? Porque es distinto que me hayan pedido haz como lo hago en disfagia, no sé, UCI, que es lo que trabajo bien también acá somos poquitos los que nos dedicamos al área. CEFAC llegó el año pasado a Chile. Si bien es una especialidad
no reconocida, por decirlo acá en Chile, porque es reconocida por la sociedad brasilera, no tiene grado. Sí hago un llamado a los alumnos a estudiar esta área, porque necesitamos más gente para promover más la investigación y para crecer. Solamente somos como 16, ¿ya? Y Felipe acá, que se dedica también harto al área. Yo creo que contigo somos 16 porque la Pía contaba 15 más Felipe. Pero yo creo que te dedicas harto al área, ¿cierto? Así que eso sería la presentación. Espero les haya abierto un poco la mente. Ya. Agradecer por su presentación. Ahora nuestro siguiente expositor, Felipe Inostroza, fonoaudiólogo de la Universidad de Talca, pasantía profesional en la Universidad de Sao Paulo, magíster en Fisiología de la Universidad de Chile, docente del Departamento de Fonoaudiología de la Universidad de Chile y docente de la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad de San Sebastián. Un aplauso, por favor. Vamos a conectar el... Soy candidato a magíster, estoy estudiando todavía, ¿ya? Y el audio también, por favor, si es posible. ¿Video? Sí. Inicialmente me habían pedido 20 minutos, hace unos días atrás 40 minutos, y ahora nuevo volví a 20, así que la presentación está un poco larguita, pero vamos a intentar que sea fluida, ¿ya? Son hartas cosas de evidencia, cosas que hacemos en la clínica, ¿ya? Y espero poder compartir lo más que se pueda con ustedes, y en estos cursos a veces uno puede abrir la mente y darse cuenta que hay hartas cosas interesantes que uno puede hacer, ¿ya? Así que ese es como el objetivo de la presentación. Ahí Celina me va diciendo si ya me voy pasando demasiado. A este lado. No me ocupo el celular. Bueno, ahí tienes que... No hacer proyecto solo. ¿Por qué no lo tomas? ¿Será que...? Ya. Perfecto. Entonces, como bien hablaba mi colega, ¿cierto? Son varias áreas que están ligadas a la fonoaudiología, ¿ya? Tenemos desde lenguaje, audición, vestibular, respiración, succión, masticación, deglución, habla, mímica facial, voz. Y la motricidad, aunque ustedes no lo crean, nos da base para muchas de estas áreas. Ya el hecho de conocer bien el control motor, conocer bien la fisiología de la contracción muscular, nos da ayuda para poder trabajar en casi muchas de las áreas, en algunas patologías de habla y en algunas patologías de voz también, ¿ya? Algo interesante que uno tiene que entender es que la motricidad no son solamente músculos, ¿ya? De hecho, muchas de las intervenciones que nosotros vamos a hacer tienen un enfoque muy funcional, ¿ya? Yo soy de la parte muy funcional, y eso es lo que les voy a mostrar hoy día principalmente. Y vamos a discutir un poco la parte muscular, que todavía falta mucha evidencia, pero ya estamos avanzando un poquito en eso, porque las cosas hay que hacerlas bien, ¿ya? Entonces yo trabajo en fisura, entonces lo que voy a mostrarle hoy día son casos, mayoría de pacientes con fisuras u otras malformaciones, ¿ya? Nosotros trabajamos en equipo, de hecho varios de los trabajos que han visto aquí nacen del trabajo colaborativo entre Fundación GANS, Hospital Ezequiel González Cortés, la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y también el Hospital Calvo Maquena, donde también tenemos acceso a los pacientes de ahí, podemos hacer algunos de nuestros trabajos, de algunas de nuestras investigaciones. En Chile la fisura, ustedes saben, es una de las malformaciones con más incidencia, ya lamentablemente, entonces es una patología que es de interés, ya. Tenemos que las fisuras, muchas de ellas son fisuras que son aisladas, pero muchas de otras van a ser fisuras que son asociadas a síndromes, ya. Y en estos síndromes van a haber alteraciones asociadas a alteraciones en el crecimiento, de base genética, etcétera. En Chile, por suerte, desde el año 2005, la guía GES hace referencia a la fisura labiopalatina, al trabajo ordinario que se tiene que hacer en este tipo de pacientes. Este año, hace muy poco, se reformuló la guía y incluimos muchas otras cosas de motricidad que no estaban incluidas antes. ¿Ya? Entonces eso también es positivo porque uno mostrando la evidencia que existe permite ir abriendo nuevos campos en el área, ¿ya? Bueno, las fisuras, solo para que recordar un poco, ¿cierto?, se clasifican según el área que compromete. Podemos tener solo fisuras que son con compromiso de labio, fisuras que son con compromiso de paladar solamente, una fisura velopalatina, ¿cierto?, o una fisura solamente del velo del paladar.
Tenemos fisuras donde vamos a comprometer también labio y paladar, o ambos labios y además el paladar de los menores. ¿Y cuál es el tratamiento? Bueno, mi colega ya les mencionó un poco cuáles son las etapas que nosotros tenemos que hacer en un tratamiento de motricidad orofacial. Las dos primeras de ellas son la percepción y la concientización. ¿Y por qué esto es importante? Porque muchas de las funciones que nosotros intervenimos son funciones que son automáticas. Cuando nosotros respiramos, yo no estoy pensando si la inspiración la hago por la nariz o la hago por la boca. Cuando mastico, no estoy pensando por qué lado mastico. Cuando trago, no sé dónde pongo la lengua, ¿cierto? Entonces, el componente cognitivo voluntario es súper importante. ¿Y esto lo consigo en qué etapa? Cuando yo hago al paciente consciente, lo hago que perciba su alteración. Si el paciente percibe qué alteración tiene, él va a ser capaz de modificarla. Si no, no es posible, ¿ya? Diferentes en el habla en los niños, donde cierto uno hace como una actividad media que lúdica, ¿ya? Pero la mayoría de las bases terapéuticas hoy en día hacen que el componente cognitivo es súper importante para modificar cualquier programa motor. Otra de las etapas es el entrenamiento muscular y sensorial. Y aquí están todos los ejercicios, la mioterapia, ¿ya? Están todos los ejercicios sensoriales, el uso del K-tape que se discute mucho, ¿cierto? Que lo único que hace es que cuando uno se coloca un tape, uno tiene mayor sensación de esa región. Y eso es un estímulo sensorial, ¿cierto? Yo estoy dando a mi corteza sensorial información mediante una vía táctil, ¿ya? Y algo súper importante que en motricidad no puede estar es el aprendizaje de la función. Tengo que entrenar en ese sujeto la correcta función orofacial, ya sea respiración nasal, sea masticación bilateral alternada, etc. Y lo más complejo, ¿cierto? La automatización. Automatizar un patrón que estaba alterado es difícil, ¿ya? Y es como uno de los grandes desafíos que tenemos, y ahí las estrategias que cada uno puede tener son muy útiles. Algo súper importante también es que el abordaje en estos casos siempre es multidisciplinario. Cuando uno trabaja en motricidad, nunca trabaja solo. Ya, yo creo que la mayoría de los que trabajan en salud se dan cuenta de que uno trabaja en un equipo donde está el cine, donde está el médico, donde está el odontólogo, donde están las diferentes especialidades que permiten que un abordaje multidisciplinario sea el más adecuado para nuestros pacientes. Y siempre estas etapas van a variar dependiendo de las características específicas de cada sujeto. Por ejemplo, muchas veces yo la percepción o la concientización no la voy a hacer directamente en el paciente, pero sí lo voy a hacer en la madre de ese menor para que entienda de lo que tiene que hacer con ese objetivo, ¿ya? El porqué de las cosas es súper importante. Si uno va al médico y el médico no le explica por qué se tiene que hacer un examen, uno como que queda medio dudoso, pero si uno le explica todo, uno como que queda contento y después vuelve donde ese médico, ¿cierto? Entonces es un concepto que uno tiene que también integrar dentro del proceso terapéutico. Entonces vamos a hablar un poquito de algunas funciones, rápidamente por cosas de tiempo, ¿ya? En relación a la succión, yo no soy muy dedicado a succión, pero mi colega Matías sabe un poco más, pero igual les voy a mostrar un poco de lo que se hace en Fundación Gans, ¿ya? Principalmente hay varios estudios que ya hablan sobre cuáles son las dificultades asociadas a la succión, específicamente en fisura o en malformaciones craneofaciales, ¿ya? Entonces se sabe que un bebé con una fisura de cualquier tipo se puede alimentar por boca sin ninguna dificultad con un utensilio especial, ¿ya? Diferente es en los casos que son síndromes genéticos, donde no hay solamente una fisura. Muchos de ellos van a tener otra alteración asociada. Y aquí es un poco más complejo. Y aquí el abordaje es más multidisciplinario, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos este esquema, por ejemplo, uno ve que tenemos el tracto aerodigestivo, ¿cierto? Tenemos todo lo que tiene que ver con la coordinación de la succión, de deglución en los bebés. Tenemos todo lo que son los pares craneales, el tronco, los núcleos de la base y la corteza frontal. Si yo tengo un paciente con una fisura, ¿qué parte se altera de ese esquema? ¿Se altera la parte de la corteza? ¿Se alteran los núcleos de la base? No, ¿cierto? Solamente hay una alteración a nivel de tracto aerodigestivo. Entonces, claro, cada vez que nosotros tengamos fisuras faciales, algunas patologías que estrechan la vía aérea, como las laringomalacias, las traqueomalacias, o algunas otras condiciones como un paciente que estuvo intubado mucho tiempo o estuvo con otra vía de alimentación, van a tener alteraciones mecánicas en este esquema. Pero los síndromes son diferentes, porque los síndromes, la alteración que se produce a nivel de los pares craneales o a nivel de los núcleos de del tronco encefálico. Entonces estos pacientes, además, si nace con fisura y además tiene un síndrome asociado, puede tener una alteración en el tono muscular, puede tener una alteración en el desarrollo de las funciones en general. Entonces es diferente el abordaje, hay que ser un poquito más minucioso con estos pacientes. ¿Cuál es la alimentación de los pacientes con fisura? Si ustedes en algún momento ven un bebé que nace solo con una fisura de labio, ¿qué es lo que se debe hacer? Pecho materno, ¿ya? Con una buena indicación, un bebé que solo nace con una fisura en su labio,
puede alimentarse con pecho materno sin problemas. Un bebé que tiene una fisura velopalatina o velar, uno intenta el pecho materno, se hace una lactancia materna no exclusiva y además se utiliza un utensilio que permita darle, ¿cierto?, todos los alimentos a ese bebé. Los casos más complejos son aquellos que comprometen labio y paladar, ¿cierto? Aquí, debido a la comunicación que hay entre las cavidades, el menor no puede hacer un juego de presiones, la fisiología no se logra, entonces aquí uno a veces intenta la lactancia materna para estimular la producción de leche en la madre, pero solamente con ese objetivo y un poco más de apego, de vínculo entre la madre y el hijo, pero tenemos que recurrir a distintas mamaderas que son unas mamaderas especiales, que ¿qué es lo que hacen? Uno las puede exprimir, y al exprimirlas yo le doy un flujo de leche al menor, porque él no puede succionar, no puede hacer eso, porque como tiene su cavidad nasal y cavidad oral comunicada, no puede. Entonces yo le doy el flujo con esta mamadera. Y todos los bebés se pueden alimentar sin ningún problema en los casos de fisura aislada. Aquí hay algunos trabajos presentados en algunos congresos donde se quería medir un poco cómo era la lactancia materna en los bebés con fisura en Chile. Y nos damos cuenta que lamentablemente la lactancia en nuestros bebés es baja, ¿ya? Y eso hay que potenciarlo, y algo que los fonoaudiólogos podríamos haber. Solo un fono en un hospital dedicándose a estimular la lactancia materna en niños con fisura. Suficiente, se podría. Y hay que empezar a desarrollar estos estudios para justificarlo en algún momento, ¿ya? Y en otros casos, algo súper importante, que si ustedes ven a veces un bebé con una fisura y ven que usan esas plaquitas, que son unas plaquitas especiales que remodelan un poco sus huesitos, ¿ya? Estos bebés también se pueden alimentar con su mamadera. No tienen ninguna dificultad, ¿ya? Entonces no hay una limitante que pueda alterar. ¿Cuáles son casos más complejos? Casos que tienen otras asociaciones, como la secuencia de Pierre-Robin. Que si ustedes se dan cuenta, este bebé tiene una mandíbula mucho más pequeña, y como esa mandíbula es más pequeña, la lengua en el desarrollo embrionario, que está aquí entre medio de lo que forman el paladar, no baja nunca. Y como no baja, estas crestas palatinas que debiesen elevarse y cerrar el paladar, nunca se fusionan. Entonces el bebé nace con una fisura amplia, es decir, su paladar está abierto, su mandíbula es chiquitita, y su lengua, como no tiene espacio, la lengua si no se va para afuera, va a ir hacia la faringe, y eso va a obstruir la vía aérea, y ese menor va a tener muchas dificultades para alimentarse. Entonces aquí una mamadera muchas veces no va a ser suficiente. Pero ¿qué se hace en Chile? Por suerte nuestros cirujanos son súper buenos. Ya nosotros el año 2015 hicimos un estudio donde comparamos las vías de alimentación en bebés antes y después de una técnica que ¿qué es lo que hacen? Es hacer crecer esta mandíbula mediante una cirugía que se llama distracción mandibular. Y nuestros bebés, después de la distracción, se alimentan por boca sin ningún problema, o la mayoría de ellos, ¿ya? De hecho, si no me creen, perdón, creo que en el video no se ve. Bueno, había un video de un bebé amamantándose de una mamadera con sus distractores, ¿ya? Entonces, hay cosas en Chile que se hacen y que el fonoaudiólogo puede insertarse en ese equipo, ¿ya? Y eso hay que seguir potenciándolo. Eso en relación a succión, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de respiración ahora, ¿ya? En respiración, algo importante del abordaje de la respiración es que cuando estamos ante una respiración oral u oronasal, tenemos que primero saber la causa de esta respiración. ¿Será que hay una obstrucción de la vía aérea o será que es solo funcional, que es un mal hábito en el menor? Si hay una obstrucción de la vía aérea, el abordaje no es fonoaudiológico en primera instancia. ¿A quién hay que derivar? Al médico o al odontólogo para que decidan, ¿cierto?, si hay que hacer un tratamiento de medicamentos, si hay que hacer algún tipo de cirugía que corrija esa alteración orgánica. Una vez que se corrige, ¿qué es lo que hacemos los fonos? Debiésemos reevaluar si este menor solo con quitarle, por ejemplo, una obstrucción mejoró su respiración. ¿Qué es lo que pasa la mayoría de las veces? No mejora, porque el patrón es automático. Entonces, si estuvo mucho tiempo así, se graba ese patrón y así lo mantiene. Entonces ahí es donde viene el fonoaudiólogo a rehabilitar esa función que es la respiración nasal. Entonces se corrigió la forma. Si el menor respira por nariz, alta en respiración, pero si mantiene una respiración oronasal, como el abordaje ahora, la causa es funcional, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Todas nuestras etapas que habíamos conversado anteriormente. Y lógicamente que con apoyo del kinesiólogo, ¿cierto? Todas las alteraciones de respiración están asociadas a problemas posturales. Los chilenos ya tenemos mala postura, pésima postura, ¿ya? Pésima postura en comparado a todos los otros latinos, ¿ya? Entonces es una cosa que tenemos que mejorar en nuestra sociedad también, y debiese ser un objetivo en conjunto de salud, ¿ya? Pero los chilenos tenemos muy mala postura. Entonces en respiración, cuando hay por ejemplo un adenoide, ¿ya? ¿Qué es lo que vemos ahí? Por ejemplo una extracción de un adenoide por boca, perdón. ¿Ya? Entonces todo ese tejido que se está retirando es ese tejido que está obstruyendo la vía aérea a ese nivel, ¿ya? Entonces obviamente que si el paciente está en esa condición, ¿puedo rehabilitarlo? No. Luego de la cirugía, sí.
¿cierto? Entonces ya hay algunos estudios donde demuestran, por ejemplo, este muy interesante es de Corea, aunque ustedes que no crean, en Corea existen los terapeutas de motricidad orofacial, ¿ya? Entonces, en un paper en Corea donde hablan sobre la corrección de la mordida anterior relacionada a obstrucción de la vía aérea superior, incluyen al terapeuta miofuncional orofacial, los coreanos, ¿ya? Así que no estamos tan mal. Otras patologías más complejas, por ejemplo, estenosis, cuando hay que se une el velo del paladar a la faringe y se obstruye el paso de la comunicación, también necesitan de una intervención quirúrgica. Si yo no abro, se dan cuenta que ahí está levemente abierto, y eso hay que abrirlo más todavía, ¿ya? Entonces, en estos casos, la intervención quirúrgica es súper importante. Un desvío de tabique, ¿cierto? Correcciones de desvío de tabique también se pueden corregir quirúrgicamente, ¿cierto? Por una rinoceptoplastía, una turbinectomía, donde se retira tejido, ¿ya? Y se permeabiliza la vía aérea, que es el objetivo del médico. Pero no es el objetivo del médico corregir la función, ¿cierto? La función va a ser nuestro objetivo terapéutico. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos rápidamente en evaluación de motricidad en relación a la respiración? Hay distintas pruebas que están descritas en la literatura. Tenemos la posibilidad de uso nasal, donde yo al menor le hago mantener agua en su boca, y ¿qué es lo que yo espero? Que respire por su nariz. Si no puede respirar por la nariz, ¿qué va a hacer? Se va a tragar el agua o la va a escupir. Entonces con eso yo ya descarto si es que hay alguna obstrucción. Está el protocolo de PENAF de la PIA, ¿cierto? Donde uno ve que aquí uno hace la diferencia por narina. ¿Cuál es la narina que está obstruida? ¿Ya? También tenemos el espejo de Glatzel, que si uno lo quiere lo puede hasta cuantificar. Tenemos todo lo que es el masaje y limpieza nasal, que ya vamos a ver, y algunas pruebas que son más objetivas que nosotros estamos intentando incorporar a la fundación, que permiten medir la cavidad nasal, ver el cemento y una obstrucción, ¿ya? Y también nos van a permitir avanzar en la objetividad de nuestros procesos. Entonces, algo súper interesante que yo siempre digo, si ustedes tienen un paciente que tiene una obstrucción, no tiene permeabilidad nasal, yo ahora estoy súper alérgico, por eso estoy un poco hipo, ¿ya? Entonces no me lavé mi nariz porque no estoy en mi casa. Pero algo súper interesante es el aseo nasal, ¿ya? Que es una conducta que muchas veces indican los otorrinos, pero que nunca se preocupan de ver si eso se hace con sistematicidad o si se hace correctamente. Hay un equipo de Brasil que describe, por ejemplo, hay un menor que está haciendo posibilidad de uso nasal, le digo que mantengo agua en su boca, ¿qué espero? Que la mantenga por 2 minutos, pero el menor rápidamente la bota. ¿Por qué? Porque tiene obstruida la vía aérea. Si yo le hago aseo nasal, ¿cierto? Yo espero que esa permeabilidad mejore. Entonces yo hago el aseo por nariz con cloruro de sodio, no lo puedo hacer con agua con sal, sino que tiene que ser suero fisiológico, hago un masaje y luego de eso, ¿qué esperaría yo? Que si fue exitosa mi prueba terapéutica, el menor debiese ser capaz de mantener el agua por 2 minutos. Y es lo que va a hacer, y es lo que logra hacer. Entonces en ese momento yo ahí recién estoy en pie para poder decir voy a rehabilitar la función nasal en este menor. ¿Ya? Porque solamente mejoré la permeabilidad nasal, no corregí la respiración nasal. ¿Ya? Entonces ahí el menor aguanta y uno después, ¿qué es lo que hace? Se lo enseña a la mamá. Porque el niño tiene que volver a su casa y tiene que seguir haciéndolo. Esto es como algo súper, si yo lo dejo de hacer un día, se me acumula la mucosidad, se reseca y eso va obstruyendo la vía aérea paulatinamente. ¿Ya? ¿Y qué hacemos fonoaudiológicamente? Como les decía, hoy día está de moda el tema del control motor. Hoy día se sabe que el cerebro no comanda nada. O sea, el cerebro casi que todas nuestras funciones están en la médula, en el tronco. Y nuestro cerebro lo único que hace es decirle, actívate, desactívate. Y los núcleos de la base le dan el timing, le dan como el tiempo, el ritmo. ¿Ya? Y el cerebelo como que le da más coordinación. ¿Cierto? Pero hoy día se sabe que todo se hace de médula. Si ustedes, por ejemplo, tienen un gatito, le cortan la médula, entre el cerebro y la médula, y le estimulan eléctricamente, el gato camina. Sin ningún problema, a pesar de no tener corteza. ¿Ya? Y es porque todos estos programas motores son circuitos que están en toda nuestra médula. Entonces, es chistoso porque los reflejos de protección, la deglución, la respiración, la locomoción, la postura, la masticación, la expresión de emociones, ¿ya? Toda esa información está alojada en circuitos a nivel de tronco y a nivel de médula. Y esos circuitos se activan por un estímulo voluntario que nosotros hacemos mediante la corteza. Y esa es la diferencia que nosotros tenemos, por ejemplo, con otros animales, que podemos como controlar a voluntad esto, ¿ya? Y no es tan reflejo como en otros casos. Entonces, teniendo claro que la respiración es algo que es un programa motor que ya está grabado en nuestro tronco encefálico, ¿será posible modificarlo? Bueno, los estudios dicen que sí. ¿Ya? ¿Dónde se modifica? No se modifica el circuito, se dice que se modifican los núcleos de la base y se modifica la corteza. Entonces cada vez que nosotros hacemos intervención es a ese nivel en el cual podemos intervenir. Pero los circuitos, en un periodo ya cuando se finaliza el crecimiento, es difícil modificarlos.
¿Ya? Bajo ese concepto, por eso es que es importante el tema de la propiocepción, la concientización, que el paciente se haga consciente de que está respirando mal, de que porque eso va a tener consecuencias, porque eso me va a ayudar en el proceso terapéutico. ¿Ya? Me va a permitir modificar. ¿Y cómo logro eso? Con esquemas, videos. Yo le explico al paciente cómo funciona la nariz, por dónde entra el aire. Yo si les pregunto a ustedes, cuando uno respira, ¿por dónde entra el aire? ¿Y por dónde sale? Por la nariz. El que dijo por la boca, que se vaya primero de fonoaudiología para aprender de nuevo. Y eso pasa mucho, ya pasa mucho. Es por la nariz. Entonces esa cosa tan básica, uno se la tiene que enseñar a un paciente para que su corteza tenga conciencia de que el aire entra por la nariz y sale por la nariz. ¿Ya? Porque muchas veces las personas ni eso saben. Entonces eso es la parte inicial del tratamiento. ¿Qué otras cosas son importantes? Se describe que los pacientes con respiración oral pierden cierta sensibilidad olfativa. ¿Ya? Y esto ocurre por un desuso. Como no entra cierto aire por mi nariz y estas células, este epitelio olfatorio nunca se estimula, perdemos esa función. Y nosotros tenemos dos tipos de olfato. Tenemos un olfato que es el olfato ortonasal, que es el olfato anterior, que es un olfato más animal, ¿ya? Que los humanos parece que en pocos contextos lo utilizamos, ya no voy a hacer referencia en qué contextos, pero hay en contextos donde uno utiliza el olfato de esa forma, ¿ya? Yo creo que ustedes pueden pensar en qué momento utilizan el olfato de esa forma. Yo creo que si no lo seguimos usando lo vamos a perder, ¿ya? Y el olfato que mayor información nos da a nivel cerebral es el olfato retronasal, que es el olfato que está asociado al momento de tragar o de manipular alimentos dentro de la boca. Porque cada vez que yo trago, ¿qué hago después de tragar, profesora Belén? Después de tragar, ¿qué hago? ¿Expiro o inspiro? ¿Qué hago? Expiramos. Y si yo expiro, ¿por dónde sale ese aire? ¿Por dónde sale ese aire después de tragar? Por la nariz. Ese aire que trae esas moléculas que se llaman odorantes pasa por la nariz y le da información a mi corteza sobre lo que yo estoy comiendo. Entonces esa es la real función que tienen los humanos el olfato. Y uno como que a veces lo deja de lado. Es como que es algo que uno tiene que rehabilitar en un paciente porque pierde esa capacidad. ¿Ya? Otra cosa interesante es el tema de cuando uno ve a un paciente y ve su labio que está elongado. Y uno dice el labio hipotónico, ¿cierto? Ya, yo soy antihipotónico porque las alteraciones del tono se producen en daños neurológicos. 5 minutes. Y voy en la diapo 20 de 70. ¿Ya? Entonces, otras cosas importantes son el tema de la masticación. ¿Ya? Otra cosa importante, ¿por qué la masticación? Porque cada vez que yo mastico, hay diferencias en mi musculatura. Por ejemplo, este es un estudio en ratitas. ¿Ya? Hay un grupo que comió un alimento que es un alimento blando, ¿ya? Hay un grupo que comió dieta blanda, yo le puse aquí un plátano para simular. Un grupo comió, por ejemplo, zanahoria, alimento más o menos duro, y otro grupo comió solo pollo, duro. Entonces, ¿qué es lo que vieron ellos? Los sacrificaron a estos animalitos y después vieron los músculos. Y se dieron cuenta que los músculos cambian en función de la consistencia que uno consume. Ahí es cuando yo les digo la parte funcional es súper importante, porque ¿cuántos de aquí a sus pacientes les preguntan qué comen al desayuno? ¿Qué comen al almuerzo? Entonces muchas veces uno se enfoca en el ejercicio, pero el ejercicio propiamente tal es que el paciente en el día a día consuma los alimentos que permitan tener una condición muscular que sea de un grupo control y no quedar en un grupo donde hay una disminución de un tipo de fibra o donde hay un exceso de fibra. ¿Ya? Entonces por ahí siento que va mucho la cosa. El entrenamiento funcional, básicamente entrenar la inspiración nasal. Y ahí hay distintas técnicas que uno utiliza. ¿Ya? Masticación y deglución. Pucha, esta es la más larga y la más entretenida según yo. ¿Ya? Si uno ve esas imágenes, ¿cierto? Y uno mira el cráneo, son todos diferentes, ¿cierto? Y es diferente, ¿por qué? Por la alimentación que tienen. Una vaca que come pasto, ¿cierto? Los leones comen carne, los dráculas comen sangre, ¿cierto? Y los osos hormigueros. Entonces, la anatomía de nuestro macizo craneofacial depende de qué cosa creen ustedes. De lo que comemos, de cómo respiramos, de cómo nos comunicamos. ¿Ya? Entonces eso es algo súper interesante. Y aquí hay algunos estudios que hablan sobre cómo cambia nuestra musculatura en función de lo que nosotros comemos. Hay otros estudios que hablan de cómo nuestro cráneo evidencia de la influencia de la dieta sobre la forma y la robustosidad del cráneo. Entonces eso es súper importante porque durante el desarrollo como que nosotros lo dejamos de lado. ¿Ya? Trabajar con un odontopediatra, preocuparse de qué es lo que está comiendo ese niño, cómo lo come, en qué consistencia. Eso es como un enfoque muy funcional. Y este es muy interesante porque ellos se dieron cuenta de que todas las variaciones anatómicas que ocurren a nivel del cráneo en la evolución del humano están asociadas a nuestra dieta. Si ustedes miran, ¿cuántos de aquí se han tenido que sacar el tercer molar? Muchos, ¿ya? Y los que no, se lo van a tener que sacar probablemente, porque nuestra cavidad oral cada vez es más pequeña, y eso es porque nuestros alimentos son cada vez más procesados,
¿Ya? Los mapuches hace 100 años atrás comían la carne que cosechaban, los piñones, las raíces, alimentos duros, entonces su cavidad oral necesitaba tener una mayor capacidad. Hoy en día, comerse unos tallarines, una hamburguesa del McDonald's, no necesito nada de fuerza, ¿cierto? Y los niños, ¿qué pasa en los niños? ¿Qué quiere un niño? ¿Quiere pollo o quiere vienesa? Y los papás le siguen dando vienesa y no estimulan esto. Entonces, mientras nuestro cuerpo no decida eliminar el tercer molar, le tenemos que dar espacio para que crezca o prevenir, o hay que empezar a trabajar en equipo. Otra cosa importante de la masticación, y esto me encanta, porque es como un área que está en desarrollo, que está en investigación, y es súper nueva, pero no creo que lo malentienda, ¿ya? Se está asociando mucho la función de masticación en los adultos con el funcionamiento del hipocampo, ¿ya? Se empezó a observar de que el hipocampo es un área cerebral que se ¿en qué cosa? De la memoria, ¿cierto? En este lugar se almacena la memoria. Entonces, cuando nosotros queremos adquirir memoria en el día a día, el hipocampo almacena toda la información. Y durante la noche, cuando yo me voy a dormir, la corteza se apaga y el hipocampo le entrega la información a la corteza y la corteza graba esa información. Eso es lo que se ha demostrado en modelos animales. Ya se sabe que funciona así. Entonces, el hipocampo se sabe que es un área que se compromete en los pacientes con Alzheimer o con deterioros cognitivos. De hecho, muchos de los estudios que se están haciendo en neurociencia son enfocados a drogas que estimulan la proliferación de células en esa parte. Todas estas investigaciones que partieron en el año 2010 se dieron cuenta de que los adultos mayores que no tienen piezas dentarias, no pueden hacer una fuerza masticatoria, tienen un desempeño cognitivo peor a adultos mayores que sí tienen una estimulación. Así partió la cosa. Luego empezaron a hacer resonancias funcionales y se dieron cuenta de que cuando uno mastica, se activa el hipocampo porque le llega sangre nomás. No es que uno entrene la memoria, le llega sangre al hipocampo. Es algo súper mecánico. El corazón está aquí. Toda la sangre para aquí para abajo se ve favorecida por la fuerza de gravedad. Pero de aquí para arriba es difícil, porque tiene que luchar contra la fuerza de gravedad. De hecho, por eso el corazón tiene la aorta hacia arriba. Entonces, con el tiempo, con la edad, los adultos mayores pierden propiedades vasculares. Entonces, el hecho de masticar es como que si yo tengo varices y hago ejercicio con las piernas, ¿qué pasa? Favorezco el retorno venoso, favorezco la circulación. Ese es el principio. Entonces, por eso, igual estos estudios son todos muchos de dentistas, pero son buenos estudios. El más bonito son de ratas. Me dieron 40 minutos, así sorry, ¿ya? Me voy a demorar un poquito más, ¿ya? Mínimo 10 minutos más. Entonces, esto es súper interesante porque hay estudios donde se han puesto ratas y las ratas se dejan ratas adultas sin dientes, con dientes y se les cambia su tipo de alimentación. Se sacrifican, se les saca el hipocampo y se mide la cantidad de células que tienen en el hipocampo. Y se demostró que las ratitas que tenían una alimentación con una dieta más dura tenían una mayor cantidad de células en esta región. Pero no es que esto favorezca la memoria, sino que esto favorece, ¿cierto?, como un todo al sistema. ¿Ya? Favorece el retorno, la circulación sanguínea hacia esa área cerebral. Entonces igual es interesante porque uno como fono podría preocuparse de que el paciente mastique cosas duras y además hacerle tratamientos como nos contaban las colegas anteriormente. ¿Ya? Entonces, bueno, y la calidad de vida en nuestros pacientes también. Este es un estudio de fisura donde se vio que el impacto mayor que tenían nuestros pacientes era en el ítem de bienestar funcional. Y que si ustedes ven el bienestar funcional, habla sobre masticar, comer. Es decir, no solamente a nosotros como profesionales nos importa esto de las funciones de la motricidad orofacial, sino que los pacientes ahí refieren que esas son como sus mayores dificultades, por lo menos en fisura. Entonces eso nos da mayor interés en decir, esto hay que tratarlo, hay que intervenirlo. ¿Ya? Bueno, la masticación, ya ustedes vieron un poco el patrón, dónde se genera ese niño, por ejemplo, con sus dientes anteriores, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Una paciente con un trastorno temporomandibular va a tener dolor, va a hacer movimientos lentos, va a tener dificultades, entonces son muchas áreas donde uno se puede desarrollar. En los casos de cirugía, si un paciente está en su prequirúrgico y uno ve su patrón masticatorio y lo ve luego de la cirugía, uno pensaría que solo con corregir la forma se corrige la función, y no es así. La masticación se mantiene y es por este patrón generador central. Y uno con un par de sesiones hace consciente al paciente de cómo tiene que masticar, chao, para la casa. ¿Ya? Entonces, y eso da mucho hincapié. Bueno, la deglución, ahí yo no soy muy amigo de la deglución, ya no la he estudiado mucho, pero bueno, hay algunos test, bueno, cuando uno habla, el paciente tragó, lengua interpuesta, simple, ¿ya? Y el otro de abajo, que es menos invasivo, que es un vasito de agua, donde uno lo que ve, ¿cierto?, es la posición de la lengua entre medio de los dientes a la hora de tragar, ¿ya? Son algunos test. Otras cosas que es bueno que conozcan son cuestionarios de calidad de vida, porque eso nos permite también validar nuestro trabajo. OAIP-14 para adultos, está validado al español. El Children también está validado al español. ¿Ya? Y el abordaje muy a el caso de la respiración, siempre que la alteración de la disfunción masticatoria sea orgánica, derivar a nuestro equipo. Luego de que esto se corrija y devuelva al paciente, reevaluamos. Si está todo ok y está funcional la alteración, intervenimos. ¿Ya?
algunos tratamientos interdisciplinarios de nuestros colegas, ya, algunas reducciones de lengua, de macroglosias, tratamientos ortodóncicos, todo eso muchas veces nos va a favorecer nuestro tratamiento de masticación. Los ortodoncistas le están dando harto pie y derivan muchos pacientes para que uno estimule la masticación luego de que ellos corrigen una mordida abierta o alguna otra alteración. ¿Ya? La concientización, nuevamente importante, que el paciente se vea cómo mastique, mostrarle sus videos que uno realizó en la evaluación, siempre entrenar al paciente con consistencia, ¿ya? El entrenamiento tiene que ser consistente, es bueno que el paciente, ¿ya? Hay que enseñarle qué cantidad de alimento tiene que utilizar, con qué alimento comenzar, ¿ya? Muy importante, que es un recordatorio alimenticio que yo lo conocí porque se utilizaba para caracterizar la foice de un paciente en deglución, pero nosotros lo usamos mucho en nuestros pacientes para saber qué están comiendo, cómo comen, y qué comen, y cómo lo comen, ¿ya? Entonces eso es súper importante y uno se hace una idea y puede ir modificando esas cosas en la familia, ¿ya? Y esto era lo de la fibra muscular, o sea, si quieren un día podemos venir solamente a hablar de músculo, ¿ya? Este es uno de los estudios que nosotros empezamos a hacer, y las fibras de los músculos, esto yo creo que va a ser como lo último, de ahí me voy a saltar a la última parte para no alargarme tanto. Pero es súper interesante porque nuestros ejercicios, muchos de los principios de nuestros ejercicios vienen desde los kinesiólogos. Y los fisiólogos te agrupan ejercicio isotónico, isométrico, isocinético. Y cuando uno toma un bíceps y uno analiza las fibras que están dentro, se va a dar cuenta que todas las fibras son relativamente similares. Tomo un músculo masseter, tomo un músculo de la lengua, me voy a dar cuenta de que hay una diversidad de fibras que ustedes no se las imaginan. Entonces, para mí por eso es que los ejercicios todavía son súper contradictorios, porque un ejercicio permite modificar como de un estado A a un estado B, pero no me va a permitir generar estos 10 estados diferentes que necesita un músculo para poder desarrollar una función. ¿Ya? Entonces este es un trabajo donde nosotros investigamos una revisión de literatura sobre fibras musculares, y aquí ustedes por ejemplo ven, massétero tiene fibras tipo 1, 1A, 1B, 1X, 1, 1AB, 1M, 1C, híbridas son una misma fibra, tiene distintos tipos de función, entonces es verdaderamente la CAGA, ¿ya? Tiene muchas cosas. Entonces, y aquí otro estudio, también vimos el tema de la plasticidad. Lo interesante es que estos músculos se pueden modificar, pero la modificación o la mayor evidencia que hay, lo que les decía, función. Es decir, preocupémonos de qué está comiendo ese menor para cambiar ese tipo de fibras, ¿ya? Estos son estudios algunos en conejos. Y aquí yo lo que les decía, eso es cuando uno tiene una fibra y uno analiza la fibra chiquitita, ¿se acuerdan del sarcómero, todas esas cosas? La miosina es la que nos va a dar las características a nuestro músculo. Y según la forma que tiene esta miosina, va a ser si este músculo es una fibra tipo A, tipo B, ¿ya? Y eso nos va a dar las propiedades de contracción, la velocidad. Y esto es súper interesante porque ese es un modelo donde se dice que estas fibras se pueden mutar, pueden cambiar. Es decir, tienen plasticidad. Así como cuando se dice una plasticidad neuronal, también hay plasticidad muscular. Y esto es súper choro. Este es un estudio en humanos, donde hicieron este estudio, que es lo que ellos hacen para poder determinar qué tipos de fibras son. Y hay 3 sujetos. Los 1 son jóvenes, saludables. Los 2 son jóvenes, son adultos saludables. Y los 3 eran adultos que estaban en cama. Y los adultos en cama, si se dan cuenta aquí, expresan una cosita que se llama MHC y dice NEO, que no está presente en los 2 anteriores. Y ese tipo de fibra es una fibra que está presente cuando nosotros nacemos. Cuando nosotros nacemos, nuestros músculos son indiferenciados, todavía no tienen ninguna función, llegan a ese estado. Y cuando uno está en cama, llega a ese estado muchas de las fibras. Entonces ahí a lo mejor de un ejercicio podría decir, claro, si yo sé que un paciente encamado tiene un porcentaje de fibras neonatales que no tienen función, a lo mejor haciendo un ejercicio yo puedo hacer que cambien y se transformen en una fibra tipo 1, tipo 2, que yo sé que me van a permitir generar la función. Entonces, por ahí va la mentalidad fisiológica del tema de la plasticidad muscular. Y para allá es donde tenemos que empezar a estudiar, y aquí hay muchos jóvenes, ¿ya? Así que los invito a que todos los que les interesa esto, se metan en esto, y de verdad es la forma de generar ciencia, ¿ya? Porque fonoaudiología todavía estamos en pañales, pero habemos mucho, así que muchas mentes pensantes podemos hacer otras cosas. Y ahí está el tema de, bueno, esto es un poco de lo que ustedes vieron ayer del YOPI, que el YOPI lo que permite medir una tensión muscular, no mide fuerza, no mide presión, ¿ya? Pero solamente para objetivar, nosotros también hemos presentado algunos estudios de eso, bueno, las funciones de la fuerza, que también está asociada a la deglución, ¿ya? El tema de los aspectos sensoriales, recordar que nosotros también tenemos aspectos sensoriales que son fundamentales a la hora de intervenir en un paciente, jugar con estos aspectos. El tema de la saliva, todas las funciones que son de alimentación son súper importantes, ¿ya? El tema de los endocannabinoides, que también yo siento que es algo que los fonoaudiólogos debiésemos empezar a estudiar, porque los endocannabinoides no tienen solamente el uso de las personas que se quieren drogar por drogarse, ¿ya? Sino que también ellos estimulan varios receptores a nivel del hipotálamo que permiten activar o hipersensibilizar células gustativas dentro de la boca. Por eso las personas que consumen este tipo de droga después tienen muchas ganas de comer, o la comida sabe más diferente,
¿ya? Entonces también puede tener un enfoque terapéutico. Esto un poco de parálisis, que también hacemos un poco, algunos casos, solamente para que vean. ¿Ya? Un caso, por ejemplo, rehabilitado con un trasplante muscular, los resultados pre y postquirúrgicos, asociado a rehabilitación fonoaudiológica también. ¿Ya? Hay algunos, este es un paper sobre trasplante facial, una señora con trasplante facial, y le hicieron entrenamiento y vieron cambio en la movilidad. ¿Ya? Entonces igual el tema del entrenamiento muscular es necesario, pero en algunos casos, no en todos los pacientes. ¿Ya? Y lo último que voy a hablar, que es cortito, que tiene que ver con toda la anomalía asociada, donde aquí uno tiene que saber que hay límites. Entonces no en todos los pacientes vamos a buscar un habla correcta, sino que vamos a buscar un habla inteligente, inteligible, que sea cómodo para nuestros pacientes. ¿Ya? Los frenillos cortos son los más típicos, ¿cierto? Ustedes ven el desvío de la mandíbula, miren, se desvía la mandíbula, se desvía la mandíbula, se desvía la mandíbula. Entonces ese sujeto, lógicamente que si está desde los 5 años desviando la mandíbula, va a tener una alteración de la articulación temporomandibular sí o sí, ¿ya? Entonces saber evaluar, saber que el frenillo no crece, ¿ya? Saber que frenillos alterados se deben operar, ya que en los bebés hasta el año se indica, ¿cierto?, solamente la frenotomía, que es el corte del frenillo, y en adultos, ¿cierto?, la extirpación del frenillo, que es la frenectomía, es decir, retirar todas las fibras. ¿Ya? Entonces, si ustedes están en un equipo, de repente, hablar con su cirujano, doctor, ¿qué técnica usa usted? ¿Cómo lo hace? ¿Ya? Y todo lo que tiene que ver con la rehabilitación funcional. ¿Ya? Entonces ahí se elimina. ¿Se dan cuenta que aquí, muchas veces cortó, ¿ya? Pero aquí estirpan todo. Otro día lo podemos ver con más tiempo. ¿Ya? Y lo último, es algo que también se ve mucho en fisura, que es interesante porque también tiene un poco de control motor. ¿Ya? No va a dar tiempo para explicárselos completamente, pero para que se queden con la idea. Cuando uno hace un anaso, de alta presión cierra completo, ¿cierto? Y cuando uno tiene una alteración, ¿cierto? ¿Esto qué es lo que va a pasar? Que no va a cerrar completo, ¿cierto? No sé si hay audio. ¿Ya? Son 2 diapos más y termino, así que... ¿Ya? Entonces, aquí nosotros vemos que no hay un cierre completo. Esto se corrige en primera instancia de forma quirúrgica. ¿Ya? La cirugía siempre va a ser nuestra primera opción, en los casos que solamente es una insuficiencia velofaringea. Pero en otros casos, lamentablemente, la cirugía no es una opción. Entonces, en esos casos, las prótesis de paladar, que es lo que yo hago en Fundación Gans, lo que hacen nuestros colegas en otras partes, permite o obsturar este esfínter, que era por donde se escapaba ese aire, ¿se acuerdan de esa puertecita que no se cerraba completa? O elevar ese velo del paladar. Este caso es para pacientes neurológicos, que tienen su velo del paladar íntegro, y en este caso son pacientes con defectos estructurales. ¿Qué es lo importante? Que estos pacientes, bueno, esa es la prótesis que se confecciona, un modelo tipo, ¿ya? Entonces, uno ve en el espejito, ¿cierto?, la emisión nasal, que se escapa aire en fonemas de alta presión. No sé si le puede dar un poco más de audio. Nosotros en ese estudio, además, cuando escucha, obviamente que observa cambios en el paciente, pero que hicimos objetivarlo y usamos un examen que se llama nasometría, ¿ya? Que es un espejito de Glatzel digital, que permite ver la cantidad de energía acústica y energía nasal. Entonces uno comparaba y vimos diferencias significativas en el sujeto. Ahí se coloca su prótesis y cambia evidentemente. ¿Ya? Otro caso que interesante que es este, que ustedes ven que la puerta se mueve o no, casi nada, ¿cierto? Muy poco. Mismo paciente, se coloca su prótesis y uno ve esto. Cambio de la movilidad. Paciente de 33 años. ¿Ya? Y si uno ve la evidencia científica, ¿qué es lo que pasa? Que el paciente al lograr hacer presión dentro de su boca, es como que el cerebro le mandara una señal al esfínter traiga. ¿Ya? Entonces es algo interesante que tenemos que seguir dándole vuelta. Y otro caso, que no solamente para casos de fisura, sino casos oncológicos también. Una S, sa, sa, sa. Muy bien, coloquemos la boquita. Perfecto. Y ahora su nombre. Rosa Julia Guayco Piña. Muy bien, dígame. Una S sería la... Cambia la voz de la paciente, ¿cierto? Cero emisión nasal. Muy bien, dígame. El paciente tenía frenillo corto, así que por eso. P. Según yo, tiene un poquito de hipernasalidad, pero porque su paladar fue reconstruido con un injerto de brazo, pero el esfínter está funcionando. ¿Ya? Y eso. Por el tiempo fue como un vómito de cosas, pero yo siento que por lo menos les puede ayudar a
abrir un poco más la mente. Eso. Gracias, Felipe y Margaret. Quedamos cortos, pero alcanzamos algunas preguntas. ¿Alguien tiene pregunta? ¿Nadie tiene pregunta? Ya. Con el micrófono, sí. Gracias, Felipe. ¿Te aprendió? Sí. Ya, yo tengo una pregunta porque en tu presentación hablaste de la percepción y la concientización. Pero, por ejemplo, en habla se trata que con el niño sea algo como que el niño no se dé cuenta que está trabajando los fonemas o tales fonemas. Entonces, ¿por qué se hace esa diferencia, por ejemplo, con las otras funciones orofaciales? Claro, bueno, el habla en motricidad se asocia más a estos casos, por ejemplo, de frenillos linguales alterados o alteraciones anatómicas propiamente tal. ¿Ya? El componente, y uno como lo aborda desde la motricidad hasta ese nivel en el que es solamente fonético. Ya cuando la cosa se vuelve fonológica, ahí de verdad lo que tú dices es súper cierto. Uno tiene que hacer que el aprendizaje sea lo más indirectamente posible. Y a veces esta percepción o esta concientización la hacen los padres de los menores. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el papá tiene que tener claridad de qué es lo que está haciendo, por qué lo tiene que mejorar. Ya a veces ese nivel no va solamente en el paciente, sino que va en el adulto responsable que va a estar a cargo del apoyo terapéutico, porque al fin y al cabo ese es el éxito de la terapia. ¿Sí? Pero... Después yo lo voy a hablar en la presentación, pero el aprendizaje motor es igual para todos. Lo que pasa es que el aprendizaje motor tiene 4 principios. El principio primero es la motivación, tiene que el paciente tiene que estar motivado. El segundo principio muy importante es la cognición, que decir esto que el paciente tiene que estar consciente, porque necesitamos cognitividad para esto, porque necesitamos voluntariedad para esto, necesitamos que el paciente, dije motivación, cognición, repetición, por eso es tan importante la fisiología, porque de lo contrario no sabríamos cómo repetir ni las cargas ni cómo se tiene que hacer el proceso, ¿ya? Y lo más importante, biofeedback. Entonces, el biofeedback, en donde cuando tú le dices cómo lo tiene que hacer, ese biofeedback que necesita la corteza para procesar el aprendizaje motor que necesita, no se hace con órdenes. Y eso es para todos. O sea, en ese sentido sí se parecen. O sea, es así. Nosotros trabajamos el aprendizaje motor desde eso. Cuando uno da órdenes en el trabajo, tú no haces trabajar la corteza del modo que tú necesitas para que se genere el impulso para el aprendizaje motor, para que se reorganice, que finalmente siempre de alguna manera es lógico. ¿Me entiendes? Entonces, esos son los 4 principios del aprendizaje motor. Si nosotros lo entendiésemos bien, esto es aplicable a habla, lenguaje, voz, audición, a lo que ustedes se imaginen. Y a veces se deja de lado esa parte, la automatización, Claro. que es tan importante, y en las actividades de la vida diaria. Entonces, si tú llegas a una fase anterior y no automatizas, la terapia no logra su objetivo. ¿Qué es eso? ¿Había otra pregunta? Yo solo quisiera, te felicito, Felipe, siempre excelente tus presentaciones, con un nivel altísimo. Solo quisiera rescatar de que cada una de las cosas que tú dijiste era muy importante. Mira, decirte que en succión, por ejemplo, los fonoaudiólogos no debiésemos estar en lactancia materna, no solamente los fisurados, en todo recién nacido de también fonoaudiólogo en cada maternidad de este país y en cada CEFAM de este país guiando la lactancia materna, ¿cierto? Hablar de que efectivamente debiese haber un fonoaudiólogo con cada, no solamente odontopediatra, sino que con cada dentista debiésemos estar en salud oral, Exacto. ¿cierto? En todos los programas de salud oral de este país, ¿no es cierto? Y lo súper importante lo que tú dijiste, porque el tema de la masticación ha sido un tema que hoy, ¿no es cierto? O sea, que es muy antiguo, pero ha sido muy valorado. Y eso justifica por qué los fonoaudiólogos, ¿no es cierto?, debiesen generar un plan de alimentación, ¿no es cierto?, desde que el bebé nace. O sea, debiese haber un programa de acompañamiento de la alimentación desde el niño de los 0 años hasta aproximadamente los 10 años, más o menos, ¿cierto?, en donde los fonoaudiólogos pudiésemos participar en todos estos programas de salud, que sería primordial. Por eso en Latinoamérica, ¿no es cierto?, lamentablemente lo que está ocurriendo es que se está atrasando mucho la alimentación, nos estamos quedando muy pegados con la papilla, ¿cierto? Y eso está generando finalmente repercusiones que a futuro yo creo que vamos a empezar a investigar. ¿Ya? Solo eso, así que interesante la presentación.
asesoría de lactancia, que también son muy buen complemento para la formación fonoaudiológica. Entonces, para los que les gusta, por ejemplo, esa área de neonatología, métanse, inscriban, sean asesores de lactancia, hagan comunidad respecto a eso, porque hay mucho campo laboral en esa área, no solo hablando de neo en incoordinación, succión, deglución, respiración o disfagia, sino que asesorando un buen acople, asesorando cuáles los beneficios de la lactancia, porque no solo en fisura es bajo el porcentaje de lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses, sino que en personas que no tienen fisura, o sea, en la población en general, lamentablemente la lactancia materna está subvalorada. Recién ahora los estudios están mostrando que incluso la lactancia materna genera más puntos a nivel de CI en comparación entre un niño que recibió lactancia y uno que no recibió. Imagínense lo importante que es, ¿ya? Así que, como les decía en la presentación, también felicitar aquí a mi colega. Como decía yo al principio, era imposible en 20 minutos, como le decía Celina, voy a hacer algo general, pero ahí yo creo que Felipe le abrió un poco más la mente porque fue mucho más específico. Eso, y espero que se motiven por el área. Y darle las gracias a Celina también, que ella con su mente brasilera ha traído como este interés de invitarlo a todos. O sea, me hubiese gustado ver el pasillo lleno de paneles, de póster, porque estas mismas cosas de lactancia materna hay que demostrarlas. Y estos son los lugares donde uno puede venir y hacer un pequeño estudio, una encuesta y saber cuántos niños en mi consultorio tienen lactancia materna y venir y presentarlo. Y tan simple con eso, ustedes pueden después llegar a su consultorio. Miren, nosotros presentamos este trabajo en un congreso y entonces esas cosas yo creo que Felipe, felicitar a te dejo Celina. contento porque el año pasado tuvimos un póster, ese año tuvimos 7 y 2 fueron rechazados. Así que Sí, estamos no, muy perfecto. Sí, el próximo año espero Pero el que vaya a próximo ser año más. y ojalá que sigan siendo... ojalá sea más. Yo quería hacer solo una pregunta. ¿Cuál es la perspectiva de ustedes desde la experiencia que tienen con motricidad orofacial, con el tratamiento para ronco y apnea, ya, y con el uso del vasito para lactantes neonatos? Ya. Bueno, dentro de apnea yo siento que es como el área que tiene más evidencia hoy en día, lamentablemente para los que no trabajamos en apnea, pero apnea es la que tiene mayor cantidad de evidencia porque bueno, la historia de cómo el tratamiento de la apnea nació es súper chistoso, porque se hacía terapia a los pacientes con disfagia, mucha terapia de motricidad, mucho ejercicio, los pacientes no mejoraban la deglución, pero sí dejaban de roncar. Sí. Y ahí empezó a nacer esta línea de investigación que hoy en día ha generado mucha evidencia. Hace poco yo fui a un congreso y discutíamos con una chica que presentó un trabajo donde demostraba de que la fuerza de la lengua disminuía a los pacientes con apnea. Y ahí ella hablaba de hipotonía y yo le decía, no puede ser una alteración del tono porque, claro, y ahí conversábamos mucho el tema de la longitud sarcomérica, porque supuestamente la lengua aumenta su volumen y ese aumento en el volumen hace que si uno se acuesta, colapse en la vía aérea y obstruya la vía aérea. Entonces yo siento que igual es un área que tiene mucho desarrollo. En Chile yo siento que debe haber, pero muy poco, tanto porque no existen los profesionales médicos interesados tampoco. Sí, hay muy poco, claro. Pero son como y entonces eso también son áreas que se tienen que desarrollar. Yo hace poquito fui a un hospital, creo que el San José, y me dijeron, no, compramos un polisomno, y la fono dijo que queremos empezar a hacer cosas, pero también como que yo siento que hoy día, por lo menos los médicos especialistas, los odontólogos especialistas están con el interés de trabajar con los fonos, y a un nivel súper así a la par, y y eso es súper interesante, es súper atractivo, ¿ya? Así que yo creo que invitarlos a que cuando tengan la oportunidad, y así con quemado, Axel Pavés trabaja en quemado en la posta central, abrió un cargo solo para 44 horas para trabajar en pacientes con quemadura, apnea, fisura, o sea, muchas áreas. La encuesta que nosotros hicimos, que presentaron los alumnos ayer, que le hicimos en el congreso, fue una idea para poder hacer una idea. ¿Cómo se creen los fonos que saben? Y nos dimos cuenta que fonos que van a los cursos tienen un nivel bajo. Imagínense el resto que tú decías, que no va a los cursos. Entonces, y son áreas que realmente pueden ser campo laboral para todos nosotros. Entonces, hay que seguir potenciándolo, siempre con evidencia, siempre con algo, con algún sustento. ¿Ya? Como en todas las áreas de la fonoaudiología. Así que eso, felicitaciones a los alumnos de la Santo Tomás y felicitaciones a la Celina porque su instancia. Eso. Ya. Gracias. Pasemos a entregar los pósters. Oye, esto, no sé si... Yo creo que el chico lo viene a... Sí. Disculpa, no sabía que le habían dado un minuto. No, hacer... No me habían avisado, por eso lo avisé. Sí, dije,
No, pero igual la corté porque si no íbamos a estar hasta mañana hablando. Gracias. Ya, te pido. Sí, ahí está. El chico lo dejó ahí. Así. ¿Lo pones en tu punto? Ya estamos, somos sentadas. El chico viene camino. Nuestro próximo tema es cómo yo rehabilito la disfagia. Nuestra expositora es Belén Briceño Meneses, audióloga de la Universidad de Chile, magíster en trastorno del lenguaje y habla, diplomado en ventilación mecánica y postulante a doctorado en la Universidad Federal Santa María de Brasil. Actualmente jefa de la unidad de fonoaudiólogos del Hospital de Curicó. Un aplauso, por favor. ¿Algún video o algo? Pero no necesito audio por los videos. Creo yo. Y pasado de ese. Sí. Creo que retome. Hola, buenas tardes. Voy a hablar hoy día de cómo rehabilito básicamente tractomía. Me solicitaron. Ahí sí. Celina me dijo que me recomendó que hiciera este tema porque en el fondo había muchas dudas y había interés con respecto a eso. Básicamente en una unidad de paciente crítico, que no tampoco es en cualquier lugar, ¿ya? Ojo que mis alumnos en general, los alumnos siempre preguntan, pero ¿cómo se hace esto? Y es como, por favor, ojalá que con todo lo que han visto a lo mejor en estos días, con todas las evidencias que se les han mostrado, con todos los estudios que han hecho, no existe receta de cocina. Es como cuando hago habla y me dicen las dislalias o los trastornos, bueno, ahora los problemas, ¿no es cierto?, de los sonidos del habla, me dicen, ya, pero ¿cómo saco la R? Y es como, a ver, no existe una rutina de trabajo específico para cada sonido ni para cada dificultad. Ustedes lo único que tienen que manejar al revés y al derecho, sin ningún tipo de dificultad, es fisiología. Si no saben fisiología, entonces no van a saber qué hacer con ningún tipo de paciente y van a creer que todo se hace igual. Eso no puede ser. Y yo creo que, lamentablemente, por eso, hoy en día, fonoaudiológicamente hablando, hay que ser súper honestos, a nivel nacional estamos en un nivel bastante cuestionable, ¿ya? Y eso justifica que tengamos los trabajos que tenemos, porque nuestra realidad es distinta a las de otros de salud. El problema de salud que nosotros, o sea, en general salud y educación, el tema es que nosotros no hemos abierto las puertas laborales, que es muy diferente a otros colegas, por ejemplo, en salud, que tienen todas las puertas abiertas y sin embargo ya están colapsados. Entonces, nuestra realidad definitivamente no es la misma. Y el que abramos puertas laborales implica que tenemos que, entonces, crecer, ¿no es cierto?, la ciencia, generar evidencia para abrir muchas más puertas laborales. Entonces, mi pregunta es, con toda la evidencia, por ejemplo, que mostró hoy Felipe, ¿cuántos fonoaudiólogos están trabajando hoy en motricidad oral en este país? ¿Cuánto? A nivel nacional. Yo creo que con suerte el 5%. El 5%. Entonces, abramos la mente, ustedes que son estudiantes salgan con otro tipo de mentalidad. ¿Ya? Este es el hospital de Curicó, ya que es un hospital terremoteado, somos un hospital chiquitito, éramos el más grande, pero como se nos cayó por el terremoto, estamos ahí todos hacinados, ya, súper hacinados, pero se supone que este es el nuevo. Mira, son 1, 2, 3, 4 de 6 pisos cada uno, más la urgencia y la UCI.
En el 2010, chiquillos, van a ver harto de un audiólogo, así que estén atentos. ¿Ya? O sea, perdón, en el 2020. Ya se viene ahí el hospital. La UCI, ¿no es cierto?, es una unidad de cuidados intensivos, ¿no es cierto?, la unidad de paciente crítico. La verdad es que es UPC, unidad de paciente crítico, que tiene dos unidades, que es la UCI, ¿no es cierto?, que es una unidad donde atiende pacientes que están en riesgo vital y que necesitan ventilación mecánica o asistencia ventilatoria para poder sobrevivir y necesita manejo de vía aérea muy avanzada, en este caso una intubación, y tenemos la unidad de cuidados intermedios, que es un paciente que también es muy inestable, que está grave, pero que no necesita asistencia ventilatoria, y si lo llega a necesitar es de tipo no invasiva, que no necesita intubación y que claramente es menos invasiva, ¿ya? Así se conforma una unidad de UPC. En Curicó hay 10 camas UCI, 7 camas PIM, en total son 17 camas de UPC. Se supone que para el hospital nuevo, en total van a ser 32 camas críticas. 32. Se viene. ¿Ya? Actualmente es esto, en la UCI nosotros estamos asignados, están las 10 camas así, ¿no es cierto? Esta es una unidad que están separados, ¿no es cierto?, por bloques. Aquí tenemos una cama UCI, ¿no es cierto?, con todos los monitores que se requieren, el ventilador mecánico, bueno, aquí está el carro de paro que debe estar en cualquier tipo de unidad. Esta es una unidad típica de una UCI. Siempre la unidad, cuando se habla de unidad, es esto, ¿ya? Uno tiene que reconocer cuál es la unidad de trabajo en donde uno haciendo su actividad laboral, y aquí tiene que ver con la cama, con los monitores, ¿no es cierto?, cómo funciona esa unidad, ¿ya? En una UCI se genera manejo avanzado de vía aérea. ¿Y cuál es el manejo avanzado de vía aérea? Básicamente todo lo que tiene que ver con procesos, en este caso, quirúrgicas, UCIs cardíacas, ¿no es cierto?, UCIs neurocríticas, etcétera. Y dependiendo del tipo de UCI, ¿no es cierto?, en donde generalmente entonces ustedes van a empezar a enfocar su especialidad, sus estudios, sus habilidades, sus competencias. ¿Ya? Actualmente la UCI de Curicó es una UCI general, entonces eso quiere decir que llega de todo, mucha sepsis, quirúrgico, traumatológico, politraumatizado, TEC, neurológico, o sea, lo que llega uno tiene que atender, porque esa es una UCI general, ¿ya? Y como muy ven aquí, ¿no es cierto?, la intubación, entonces, ¿no es cierto?, requiere, ¿no es cierto?, un tubo que va hacia la vía aérea, que pasa por las cuerdas vocales, ¿no es cierto?, y que queda a nivel de tráquea, aquí está el CAF, ¿no es cierto?, y después, ¿no es cierto?, con esta conexión se genera la conexión hacia un ventilador mecánico, quien va a asistir ventilatoriamente a ese paciente, ¿ya? Si vamos a estar en una UCI, eso quiere decir que tenemos que manejar todo este proceso, tenemos que manejar ventilación mecánica, porque eso influye directamente en la fisiología respiratoria del paciente. Y si sabemos que la deglución se asocia a la respiración, debemos, ¿no es cierto?, asociar claramente la patología versus la dificultad por la que está pasando el paciente y lo que le va a pasar y cómo va a responder después luego él. ¿Ya? A grandes rasgos, cuando un paciente está intubado, ¿no es cierto?, está con este proceso, ¿no es cierto?, está con un tubo que parte desde la boca, recuerdan, de parte del tubo va a estar con todo el sistema de aspiración, ¿no es cierto?, va a estar con este sistema de humidificación que va a tratar de hacer la función de la nariz, y, ¿no es cierto?, aquí tenemos las mangueras, que una es la vía expiratoria y la otra es la vía inspiratoria. Y, ¿no es cierto?, esto, imagínense, esto entonces técnicamente la vía aérea, aumenta la resistencia a la vía aérea. Entonces, imaginemos cuando hay una traqueotomía. Una traqueotomía, entonces ahora parte desde acá. Entonces generamos todo, lo eliminamos técnicamente. Entonces, cuando hacemos una traqueo, lo que quiere hacer una traqueotomía es disminuir la resistencia a la vía aérea. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esto hay que entenderlo porque dependiendo de la patología respiratoria, porque si vamos a hablar de un EPOC, tenemos que conocer EPOC, y en un EPOC, una traqueotomía, por ejemplo, estaría contraindicada. Pero no nos vamos a meter en ese tema. ¿Ya? Pero pensemos que en todo lo demás, técnicamente, una traqueo sí favorecería a un paciente. Un paciente, ¿qué tipo de paciente? Un paciente que cuesta salir del ventilador mecánico, que no puede salir del ventilador mecánico. ¿Y por qué no puede salir? Puede salir por muchas causas. Puede salir por causas ventilatorias, por causas musculares o por mal manejo de secreciones. ¿Ya? ¿Qué realizamos en la UCI? Lo clásico. ¿Qué es lo clásico? Lo que ustedes van a encontrar en toda la literatura. ¿Qué sale en la literatura? Típico, la tráquea. O sea, uno dice, UCI. Y es como que, por eso creen que los fonoaudiólogos debiesen mostrar
UCI, solo por las tráqueos. Graso error. En la UCI estamos más que por eso. En la UCI estamos, la traqueotomía es una de las tantas causas por las cuales podríamos estar en la UCI. Primero, todos los pacientes que han estado intubados 48 horas debiesen tener evaluación de la deglución. Todos. Al principio me decían, ya, pero Belén, ¿cuál? Todos. Pero todos, le digo. Todos. ¿Cierto? Después nos empezamos a meter con los intubados. ¿Podemos evaluar a los intubados? Sí. ¿Podemos participar del winning? Sí. ¿Qué es el winning? El proceso de destete del paciente. ¿Qué quiere decir eso? El proceso de decidir si le vamos a sacar este tubo para que él ventile solo o no. ¿Y bajo qué condiciones? ¿Eso lo puede hacer el fono? O realizar una traqueotomía. ¿Ya? ¿Podríamos hacer estimulación en intubados? También, pero ojo, y ahí también pues, tenemos que aclarar bien el tipo de paciente, bajo qué condiciones, cuáles van a ser los objetivos, qué queremos sacar de ese paciente, cuánto nuestro tope, etcétera. ¿Pero lo podemos hacer? Sí. Entonces, pregunta, ¿un fonoaudiólogo debiese estar hoy en una UCI de planta? Sí. ¿Cuántas horas? Toda la hora. Día y noche. Debiésemos estar haciendo turno en esa cuestión. ¿Ya? Entonces, lo clásico es las traqueotomías, chiquillos. Y evaluación de la dilución, pero, claro, cuando el médico es la interconsulta. Lo nuevo es que no, el fono tiene que estar ahí, siempre. Aquí tenemos que trabajar en equipo. Trabajar en equipo no quiere decir que, pues sí, pues el paciente tiene un kine, tiene un fono, tiene un terapeuta ocupacional, está con psicólogo, y cada uno trabaja aislamente. Eso no es trabajo en equipo. O, sí, que yo sé lo que está haciendo el kine. Eso tampoco es trabajo de equipo. Si yo sé lo que hace el kine y no aplico lo que está haciendo el kine, no es trabajo en equipo, no le sirve al paciente. Yo tengo que saber lo que hace el kine y si puedo aplicar lo que hace el kine para favorecer lo que yo trabajo, lo hago. El kine hace lo mismo, el terapeuta ocupacional igual, la nutricionista también y todo así. Y si podemos generar instancias en donde el kine y el fono deben trabajar al mismo tiempo, ideal. O la nutricionista y el fono, lo mismo. Eso es trabajo en equipo. No es otro. Tenemos que empezar a aprender a trabajar así. Porque si no lo hacemos, vamos a seguir marcando el paso como lo estamos haciendo fonoaudiológicamente hoy. Porque uno de los grandes problemas que tenemos hoy es que nos estamos demorando las terapias. ¿Resolutivos somos? Sí, pero ¿a costa de qué? A costa del tiempo. Y hoy lo que más se valora es el tiempo. Vamos a tener pacientes en la UCI desde el punto de la mirada traqueotomía. Ahora nos vamos a ir a las tráqueos, porque esa va a ser la presentación. Vamos a tener entonces pacientes traqueotomizados que van a estar conectados al ventilador mecánico y traqueotomizados que finalmente van a salir de ese ventilador mecánico. Entonces nos vamos a encontrar con dos pacientes. No es lo mismo un paciente traqueotomizado conectado a un ventilador que un paciente que no está conectado a un ventilador. Claramente no es lo mismo. ¿Ya? Y eso, y el winning es justamente el destete, por el proceso de extubación. Y el proceso de extubación quiere decir sacar el tubo o sacar el ventilador. Entonces, si estamos con un paciente que está con traqueotomía y está conectado al ventilador, ¿él puede pasar por un proceso de winning? Sí. En el fondo el proceso es saquémoslo del ventilador. ¿Ya? Y puede quedar en las mejores condiciones así. O se queda con su traqueotomía. ¿Ya? Ahora, clásicamente, lo clásico que hemos encontrado desde el punto de vista del paciente nosotros con traqueotomía. La fuerza y la resistencia lingual, ¿cierto? La disminución de la competencia glótica, la disminución del PIB, excursión laríngea, disminución de sensibilidad. Eso es súper específico, ¿ya? Aquí se mezclan muchas cosas. La verdad es que cuando uno mira a un paciente con traqueotomía, uno tiene que olvidar que es un paciente solo con traqueotomía. La traqueotomía es solo un antecedente. No es lo mismo tener en la UCI un paciente con traqueotomía de 82 años con un accidente cerebrovascular o tener un paciente con traqueotomía con la misma edad pero con alteraciones renales versus un cardíaco.
un quirúrgico versus un shock séptico, ¿es lo mismo? No. ¿Se va a alterar lo mismo? No. Entonces, esto tan específico, la verdad es que habla solo de lo que puede influenciar, ¿no es cierto?, el estar, o sea, solo el tubo, solo la tráqueo. Entonces, técnicamente esto es como lo mínimo. Ahora, ¿cómo se va a alterar esto? La diversidad es lo mínimo que podríamos encontrar. Porque ¿de qué va a depender? Del paciente. ¿Y de qué? De su condición, de su estado fisiológico, de los medicamentos, de su nutrición. Todo, chiquillos, todo. Entonces, cuando nosotros trabajamos con un paciente independiente de disfagia, pero ustedes podemos hablar de educación, podemos hablar de motricidad oral, de lo que ustedes quieran. Pero eso implica que el fono tiene que conocer al revés del derecho a su paciente. Y ya no podemos mirar así tan... ¿no es cierto? ¿Tu trabajo cómo se vuelve? Lento. Con resultados pobres también. ¿Ya? Esto es lo mínimo que podríamos encontrar en un paciente con TQT. Lo mínimo. Y de ahí para adelante. ¿Ya? Ahora, en general, esto es lo que nosotros hacemos, y lo vemos, esto es lo que nosotros y es lo que en general también se conoce, en lo que se trabaja en pacientes con TQT. ¿Ya? Hoy en día se habla de estimulación temprana en pacientes con traqueotomía en UCI. ¿Cuál es la estimulación temprana? El tener estas famosas cánulas, que es una cánula especial, que tiene una cánula con CAF. Todos los pacientes en UCI debiesen tener cánulas con CAF. Todos. Todos. O sea, yo no voy a hablar de pacientes... Y todos los pacientes debiesen tener estas cánulas. ¿Ya? Y esta cánula tiene el CAF, ¿no es cierto? Y tiene esta sondita que es de aspiración subglótica. ¿Por qué? Porque cuando uno aspira, va a aspirar lo que está sobre el CAF. Porque cuando uno aspira al paciente, la sonda entra por aquí, por dentro, y lo que estamos aspirando es lo que está bajo el CAF. Pero si tenemos un paciente, o sea, si estamos hablando, que la literatura nos dice que los pacientes con traqueotomía lo más probable es que generen disfagias secundarias al proceso de traqueotomía, independiente de lo que pueda tener. ¿Me sirve alguna cánula que no sea de este tipo? No, porque si tiene alteración del manejo de las secreciones, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con todo lo que aquí? Y o sea, peso acá en el CAF, fatiga de material, un sinfín de otras cosas que podríamos infinitamente hablar. Entonces, la estimulación temprana es que tempranamente los pacientes con traqueotomía, sin pensar si le puedo echar el pacientes ventilados, ponemos aire por esta sondita y hacemos que se genere aire en la vía aérea superior. Esto, desde la mirada que la deglución con la respiración jamás se separan. Jamás. Nunca. En la vida. Nunca, nunca, nunca. ¿Ya? Entonces, si la respiración y la deglución jamás en la vida se separan. Jamás. Cuando uno interviene, ¿qué debes intervenir? Ambas. Ambas. Siempre. Independiente si estoy hablando de tráqueo. Siempre. Y si nos metemos solo en la parte muscular, la mitad de la pega. La otra mitad, ahí está. Entonces, siempre debiésemos trabajar respiración y deglución. Y para eso, ¿qué tenemos que manejar? Tenemos que manejar conceptos como el PIP. Tenemos que manejar conceptos como volumen corriente, volumen tidales. Tenemos que manejar conceptos que tienen que ver con la capacidad pulmonar total, la capacidad residual. ¿Deberíamos aprender a ver espirometría? Sí, todo el rato. Sino, ¿cómo vamos a intervenir? ¿Qué es lo que vamos a intervenir? ¿Bajo qué concepto vamos a intervenir? ¿Debemos participar y ayudar en la espirometría? Eso de los kines. Los kines van a decir, no, pero si yo no quiero hacer la espirometría, bajo ningún punto. Nosotros no vamos a hacer la espirometría. Somos biólogos. De repente ayuda, las biofluoroscopías. Podríamos empezar a ayudar, porque yo le digo, yo voy a hacer otra cosa. Nada que ver con el kine. Usted haga su pega, yo no le voy a quitar su pega porque usted sabe lo que tiene que hacer. Yo aquí estoy buscando otra información. ¿Sí? Este es el mejor método de estimulación temprana hoy en día, ¿ya? Que es manejar el aire. Ojo, que tenemos que saber qué tipo de aire vamos a generar. Y para eso tenemos que saber fisiología respiratoria. ¿Por qué? Porque el aire que entra por la mucosa o
o que el aire que se tiene que manejar dentro de la mucosa tiene que ser tibio. ¿Qué más tiene que ser? Limpio. ¿O no? Ya, pues entonces tengo que ver cómo va a entrar. No es llegar y chun chun y poner aire como si nada. Porque el aire tiene que ser húmedo, tibio y limpio. ¿O no? Ya. Entonces, esos son conceptos de fisiología. De fisiología. No lo van a encontrar en un paper que les digan cómo lo tienen que hacer. Porque el paper asume que usted sabe fisiología y sabe cómo va a meter el aire para adentro. ¿O no? Sí. A lo más que le va a decir el paper. Aire, cuánto tipo de presión, cuántos litros. Pero en las condiciones que entra el aire, la gente asume que usted sabe. No está hablando con gente de kinder. ¿Me entienden? Entonces, por eso, fisiología. ¿Ya? Este es un video que les voy a mostrar rapidito de cómo estamos estimulando aspiración subglótica. Ahora, ¿qué es lo que te otorga esta técnica? Que no necesariamente lo podemos hacer en pacientes cognitivamente altos. También lo podemos hacer en Glasgow bajito. Porque lo único que estamos buscando es estimulación sensorial solamente en esa vía. Entonces nos da un espectro de estimulación mucho más amplia. Con esto no busco aprendizaje motor, obviamente, en un Glasgow 9 o 10, ¿ya? Pero sí estimulación de la vía, ¿ya? Diferente es en un paciente con un Glasgow 13, ¿ya? Entonces ahí podemos medir el CAF, ¿no es cierto? Voy a adelantar un poquito. No sé qué hice. El niño de la presentación. ¿Qué hice? ¿Y qué hago hoy? Ampliar. ¿Y ahí se ve? No. ¿Por qué no se ve? Es que quiero manipularla para que no sea tan larga. No, es que te la va... También funciona. Chuta, ahí voy a jugar. No la gano. Es que lo puse aquí porque quiero manipular el video y no se ve. No se ve ya. Duplicar. Sí, pero no se ve. No, pero lo volveré. Ya, que no seguramente. Ya, ok. Entonces, no sé. Después, al final voy a terminar con el video para que avancemos sin problema. ¿Qué es lo otro que debemos conocer de tráqueo? Es el manejo integral del paciente. La humidificación, las técnicas de aspiración las debe conocer todo el equipo, enfermería, kine, fono, todos los pacientes todos los funcionarios que trabajen con el paciente, técnicos, paramédicos, etcétera. Pero cómo se genera, por ejemplo, la humidificación, bajo qué condiciones, cómo lo vamos a hacer, cada cuánto tiempo, eso lo establece el equipo, ¿ya? Y el equipo lo participa el kine, los fonos, básicamente ya kines, fono y enfermería, vamos decidiendo cuántas veces vamos a tener que aspirar, bajo qué condiciones, cuánto vamos a humidificar, si vamos a nebulizar, con qué vamos a nebulizar, cada cuánta frecuencia. Todo esto es la terapia. Yo sé que muchos lo toman como manejo del paciente con tráqueo, básico, como de enfermería. No es así. La humidificación, la aspiración, técnica de aspiración, cuánto van a aspirar al paciente, cómo lo van a nebulizar, cuánto tiempo lo van a nebulizar, si solo va a ser un suelo fisiológico o va a ser algún tipo de, no sé, alguna cosa, ¿ya? O algún corticoide. Eso lo decide el equipo porque eso también es terapia. Entonces nosotros debemos participar de cómo se tiene que hacer eso porque eso tiene y repercute directamente con la terapia que nosotros realizamos. Entonces para eso necesitamos saber de qué tipo de humidificaciones existen, humidificaciones activas y
que se tiene que utilizar sí o sí en pacientes con traqueotomía que van a usar válvula de fonación. Si no van a usar válvula de fonación, van a tener que utilizar otro tipo de humidificación, ya que es una humidificación más pasiva, ¿ya? Entonces, el tema de la humidificación uno tiene que estar muy atento. Por ejemplo, esta humidificación se tiene que cuando se acabó, en cuanto vamos, porque eso tiene que ver directamente con la modificación de la vía aérea del paciente y eso repercute directamente con lo que hacemos. Luego, tiene que ver con la aspiración de secreciones. Hay que saber qué tipo de sonda usar, hasta dónde llegar. Y por eso tenemos que conocer tipos de cánula, cuál es el diámetro interno, tenemos que saber el diámetro externo de la cánula, ¿ya? Y el largo de la cánula. ¿Y por qué es importante eso? Porque dependiendo de eso va a ser la sonda que vamos a utilizar, hasta dónde tenemos que llegar con la sonda para hacer una muy buena técnica de aspiración. De hecho, dentro de una unidad intrahospitalaria, nosotros ahora en el Hospital de Curicó hacemos todos los años un curso que se llama Manejo interdisciplinar. Y una de las cosas que más le enseñamos a toda la gente, especialmente a los técnicos paramédicos, enfermeros, a todos, es cómo se tiene que aspirar al paciente. Y para eso hay que manejar las cánulas, el tipo de cánula, los largos. Toda esa información que viene en la caja de la cánula nos importa. Y tenemos que saber para qué es. Por ejemplo, el largo de la cánula te va a decir dónde tienes que aspirar. Porque la sonda no puede sobrepasar 2 o 3, ¿no es cierto?, centímetros de la cánula, del largo de la cánula. Porque si no, esta sonda puede llegar a carina. Imagínense aspirando hasta la carina. ¿Qué le va a pasar al paciente? Va a sangrar, le vas a inflamar la vía. Y si más encima está ventilado, más encima le puede desaparecer el ventilador. Entonces, todo el mes saqué la mugre toda la mañana trabajando con el paciente para que en 2 minutos se adapte, solamente por un mal manejo de técnica de aspiración, y hasta ahí llegó la rehabilitación. ¿Me entienden? Entonces, esto se llama ¿qué? Trabajo en equipo. Todo el mundo tiene que saber lo que hace el otro, cómo lo hace. Porque si no, el mal manejo del otro influye directamente en lo que uno está haciendo. ¿Ya? El famoso Blue Dye Test. ¿Han escuchado la prueba de tinción? Ya. ¿Qué les voy a decir a grandes rasgos de la prueba de tinción? A la prueba de tinción solo se le cree si es concordante con su prueba de evaluación de la deglución. La prueba de tinción, o sea, ustedes no van a depender de la prueba de tinción, bajo ningún punto. Bajo ningún punto. Hoy en día, toda la literatura dice que quien determina si realmente el Blue Dye Test dice la verdad o no dice la verdad, es una prueba buena de la deglución. Entonces, tienen que manejar ustedes una prueba, una muy buena evaluación fisiológica de la deglución. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué tienen que manejar? Fisiología. Porque con eso uno dice si yo le creo o no le creo a ese Blue Dye Test. Pero yo, nada, se lo está mintiendo. me miente en mi cara. En mi cara me está mintiendo. Y uno dice, no le creo al Blue Dye Test. ¿Ya? De hecho, cuando yo no le creo al Blue Dye Test, ¿ya? Que aunque ustedes no le crean, es la mayoría de las veces, eso es súper importante porque si el Blue Dye Test no es concordante con su evaluación de la deglución, uno hace cambios, como por ejemplo la cánula. Entonces uno dice, yo creo que es la... Ya, cambiemos la cánula, cambiémosla a esta cánula, busquemos esta cánula con este largo, con este ID, con este otro. A ver, cambiémosla. Y ¡tarán! Eso era. Entonces, el Blue Dye Test es solo un método para, de alguna manera, ayudarnos de, ya, a ver cómo vamos, a ver, veamos si es concordante, si hay que hacer algún cambio, pero bajo ningún punto es el que comanda o el que dice si ustedes van bien o van mal. Eso ya no es así, bajo ningún punto. Entonces el Blue Dye Test cada vez más en retirada. De hecho, si ustedes saben que el paciente va a aspirar, si ustedes saben que los mecanismos protectores de la vía aérea están alterados, ¿le van a hacer Blue Dye Test? ¿Para qué? ¿Ya? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Ya? Las válvulas de fonación. Las válvulas de fonación son un gran recurso. ¿Ya? Las válvulas de fonación hay que conocerlas ¿para qué? Para saber qué válvula de fonación es la mejor para mi paciente. Esta
esta válvula de fonación, que es la Pacimior, que es esta verde, es la ideal para pacientes con traqueotomía ventilados, ¿ya? Este tipo de válvulas, ¿no es cierto?, son más bien para pacientes no ventilados. Y en el mercado hay todas estas. ¿Las válvulas de fonación funcionan diferentes dependiendo de la marca? Sí, funcionan diferentes. ¿Ya? A grandes rasgos, por ejemplo, una gran diferencia. Esta vale 100.000 pesos. Esta vale 10.000 pesos. O sea, la diferencia es enorme. Ya, pero esta igual dura. Caleta, muchos años. Nosotros, de hecho, la mandamos a esterilizar. O sea, se lo ocupamos en un paciente, ya la sacamos y anda bien, la mandamos a esterilizar para otro paciente. ¿Ya? Pero, por ejemplo, a grandes rasgos, ¿cuál es la diferencia? Esta, cuando las cánulas o sea, las válvulas de fonación se abren en la inspiración y se tienen que sellar en la expiración, ¿cierto? ¿Por qué las general son las más caras? Porque cuando la válvula de fonación se cierra, no necesita de la presión aérea ejercida por el paciente. Cierra sola. ¿Eso es importante o no es importante? Sí, ¿por qué? Porque aumenta el PIB. Aumenta la presión respiratoria. Y eso impacta directamente ¿en qué? En la seguridad de la deglución. ¿Y en qué impacta? Puede impactar en la tos, en la presión que necesito para deglutir, en el manejo diafragmático y en la excursión laringea. Entonces, ¿importa la válvula de fonación? Sí. ¿Ya? Y la válvula de fonación se tiene que usar, también la válvula de fonación es un método, ¿ya?, que tiene que ser muy inteligentemente usado. Es decir, llegar y poner la válvula de fonación y que el paciente hable, tíos, uno pone la válvula de fonación por algo. Si yo pongo la válvula de fonación es porque quiero hacer ejercicios. ¿Y qué ejercicios? No sé, por lo que ustedes quieran, dependiendo de lo que quieran trabajar. Pongo la válvula de fonación porque quiero trabajar tos, pongo la válvula de fonación porque quiero trabajar aspectos respiratorios, pongo la válvula de fonación porque lo que quiero trabajar es sensibilidad, pongo válvula de fonación porque quiero trabajar aducción glótica. ¿Para qué pongo la válvula de fonación? Eso tiene que tener un objetivo. ¿Y qué objetivo? Depende, pues no sé lo que quieren trabajar. Pero jamás se pone la válvula de fonación por ponerla. La válvula de fonación se pone y tiene un uso. ¿El uso quién la da? Ustedes. ¿Ya? Hay una prueba de tolerancia a la válvula de fonación que tienen que conocer porque no todos los pacientes manejan válvula de fonación. ¿Ya? Si la prueba de la tolerancia a la válvula de fonación, ¿no es cierto?, sale con menos de 12 centímetros de agua, que es el PIB, ¿no es cierto?, de la vía aérea, eso quiere decir que el paciente no va a tolerar, o sea, sobre 12 no va a tolerar la válvula de fonación. Porque ¿qué quiere decir? Que el paciente toma aire por la tráquea, pero no puede sacar el aire. Por eso la presión aérea es tan alta. El PIB fisiológico de todos nosotros es 5 centímetros de agua. ¿Ya? Entonces, si yo hago una prueba, yo pongo una sondita, aquí está la válvula de fonación, hay una sondita y evalúo aquí el PIB, la presión expiratoria. Si eso me da 20 centímetros de agua, 22 centímetros de agua, ¿cómo está la presión aérea? Muy alta. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿El aire está saliendo o está quedando atrapado? ¿Va a tolerar la válvula de fonación? No, ¿qué me indica? Resistencia en la vía aérea. ¿Y qué quiere decir eso? NAS urgente, algo pasa ahí en la vía aérea. Granuloma, estenosis, no sé, inflamación, algo hay, pero no es bueno. ¿Me entienden? ¿Ya? Ahí ya nos vamos a meter en todo lo respiratorio, presión máxima inspiratoria, ya me voy a apurar porque me están apurando, ¿ya? Presión máxima expiratoria, eso es muy necesario. ¿Por qué? Porque la capacidad respiratoria del paciente impacta directamente en ¿qué? Manejo diafragmático, fuerza de la tos, y eso impacta directamente en aspectos mecánicos de la excursión, como la excursión laringea. La excursión laringea depende no solamente de aspectos musculares, sino además de la capacidad pulmonar, o sea, la capacidad total pulmonar y del volumen estidales que maneja el paciente. Entonces, si yo sé esa información fisiológica, que la excursión, ¿no es cierto?, que la excursión laringea depende de aspectos musculares y depende de la capacidad pulmonar total del paciente, del PIB del paciente, del volumen entidad del paciente, del manejo diafragmático del paciente, si vamos a trabajar excursión laringea, ¿me sirve solamente trabajar ejercicios isométricos y isotónicos de laringe? ¿Se van a quedar cortos? Se van a quedar cortos.
Evaluar tos siempre. De hecho, la evaluación de la tos debiese ser una evaluación que tiene que ser parte de la evaluación clínica de la dilución. Y debiésemos manejar todos los valores, ¿ya? Valor normal, funcional, o sea, cuándo indica alguna cosa respiratoria de por medio, todo eso. Porque la tos es fundamental en cualquier tipo de proceso, especialmente en los mecanismos de la diaria. Si el paciente es con traqueotomía, evaluamos tos. Lo evaluamos junto con los kines, siempre. ¿Ya? Trabajamos con entrenamiento respiratorio, triflow, thresholds, los volumétricos, ¿no es cierto?, los a capela. Hacemos trabajo respiratorio en conjunto, los kines obviamente con sus objetivos, yo con mis objetivos, pero en conjunto hacemos cosas maravillosas. ¿Ya? La capela, ¿no es cierto?, que lo ideal es el a capela. El a capela tampoco es para todos los pacientes. ¿Ya? Si tengo un paciente hipersecretor hepótico, vamos a tener algún tipo de dificultad. ¿Ya? Por ejemplo, les voy a mostrar un video. Este es chiquitito, este video. Es un paciente con traqueotomía que está haciendo entrenamiento respiratorio. ¿Ya? Es una threshold, ¿no es cierto? Y la fuerza respiratoria del paciente. Entonces, lo que estamos estimulando a todo dar, ¿no es cierto?, es la fuerza diafragmática, en este caso, para que puedan de alguna manera aumentar la ventilación. ¿Ya? Luego de eso, o sea, ¿por qué fonoaudiológicamente estoy presente? Porque después de que me haga ese ejercicio, ¡guau!, uno se tira de lleno con algún tipo de ejercicio, específicamente, por ejemplo, con dos o con ¿ya? El MST, que ahora es nuevo, que trabaja expiración. Esto lo trabajaron unas fonoaudiólogas en Estados Unidos, ¿no es cierto?, que es la Michelle Trochet, con la Sapienza, que la llevan en respiratorio, en deglución, y tienen este nuevo aparato, ¿no es cierto?, que trabaja solo lo expiratorio. ¿Ya? Así que va directamente relacionado con la deglución. Esto no tiene evidencia aún. El Neckline, el IsoPlus, que son aparatos, ¿no es cierto?, que nos están dando alternativas para trabajar isometría de laringe. Ya sé que Malina está trabajando ahora con el Neckline, ¿no es cierto?, y ojalá que tenga evidencia pronto para poder ver efectivamente el resultado. Todo lo que tiene que ver con conocimiento de ejercicios vocales, tracto vocal semiocluido, ya eso va directamente, por lo menos nosotros trabajamos mucho eso en pacientes con respiratorios obstructivos, que nos ha dado muy buen resultado, y estamos trabajando con todo lo que manejo de tos. Si queremos trabajar la fase compresiva de la tos, tracto vocal semiocluido. ¿Ya? A full allá, que es el succión de deglución. ¿Ubican estas bolsitas de helado que se hacían antes, así larguito? Ya, yo hago esas bolsitas con hielo, o sea, le pongo agua, los pongo en el refrigerador, y bueno, dependiendo de lo que esté estimulando, lo hago con sabor, sin sabor, etcétera, y genero estos helados y con eso estimulo al paciente. Hago succión de deglución. ¿Por qué? Porque posterior, aumento la presión intraoral, aumento la presión posterior, aumento el camino, o sea, el recorrido de la saliva, aumento la saliva helada, aumento la higiene oral. ¡Ay! Maravilloso, amo este ejercicio con todo mi corazón. Creo que es uno de los ejercicios más funcionales para el paciente. ¿Ya? Y tiene muy buenos resultados, por ejemplo, para secundarios como la hidratación, la sensibilidad, el manejo auricular, el manejo buccinador, etc. ¿Ya? Muy buen ejercicio, olvídense las cucharas y de toda esa estimulación termotáctil y bla. ¿Ya? Tos, trabajamos tos entre kine y fono, full tos, ¿ya? Hacemos un programa de cómo estimular tos, combinados con ejercicio del tracto vocal semiocluido y combinado con algunas estimulaciones táctiles a nivel faríngeo para estimular la tos. En eso estamos, ¿ya? ¿Cuáles son los pilares de la decanulación de un paciente? La anatomía, ¿qué quiere decir eso? Vía aérea permeable. Deglución, ¿qué quiere decir eso? Que los mecanismos protectores de la vía. Y la fuerza. ¿Y qué quiere decir fuerza? Capacidad ventilatoria y que el paciente tenga la suficiente fuerza para toser, para expectorar. Si esos tres pilares están presentes, ustedes pueden decanular al paciente. Nosotros ahora presentamos un trabajo en el Congreso de Medicina Intensiva, se va a publicar ahora, si os quieres, ese paper, y ahí vemos que hicieron a lo largo de estos 5 años en el Hospital de Curicó, logramos 31 decanulaciones con éxito en un promedio de 38 días. Eso quiere decir, ¿por qué? Trabajo en equipo. De hecho, hicimos un protocolo kine-fono.
intervención diaria. Mínima, o sea, mínimo 1 o 2 veces al día. Sí. ¿Ya? Y bueno, ya lo habíamos nombrado. El aprendizaje motor. Si ustedes saben cómo se genera el aprendizaje motor y cómo se aplica, que son los 4 principios, ¿se acuerdan cuál era? Motivación, ¿qué quiere decir biofeedback? Que el paciente tiene que ver cómo lo hace. Esa es la estrategia, no darle órdenes, darle estrategia de cómo lo haga para que él busque cómo entonces lo tiene que hacer para lograrlo. Eso genera aprendizaje motor, porque eso reactiva las zonas corticales necesarias para la reactivación motora. ¿Ya? Esa es la clave. Y ahora, con todos estos conocimientos, uno aplica. Y por eso esto no es una receta de cocina. ¿Ya? Nosotros hacemos entrega de turnas diarias, nos ponemos de acuerdo. Por ejemplo, con mi colega viendo cada una, y no, este paciente hoy día, no, solo a las 2. No, o sea, no quienes fueron aparte, las 2 hoy día, porque no, y así nos vamos poniendo, nos vamos programando. ¿Ya? Y así vamos a determinar que trabajar con los pacientes ventilados y que vamos a trabajar con los pacientes no ventilados. Y este es nuestro protocolo. Hacemos toda la interacción del procedimiento, las características de las cánulas, la evaluación de la función respiratoria, la evaluación no nutritiva de la deglución, todo esto, el entrenamiento con aire subglótico, prueba de tolerancia a la válvula fonación, la intervención kinésica, la intervención fonoaudiológica, todo lo que tiene que ver con alimentación y nutrición oral, evaluación objetiva de la vía aérea si es que llegásemos a necesitar, ¿no es cierto? Y las pruebas de deglución que finalmente si el paciente lo decanulamos o no lo decanulamos y bajo qué condiciones. Eso. Ahí tenemos un pacientito. Y en honor al tiempo vamos a dar algunas preguntas, si es que tienen consultas los estudiantes o otros colegas, para ir ya cerrando. Queda abierta entonces allá una señorita. Una de las funciones es los procesos se puede trabajar deglución, tos y agua. O sea, deglución, tos, fonación y agua. Esas 4. ¿Y se hace? Sí, pues, se hace, totalmente. Entonces, dependiendo, por ejemplo, si yo tengo un paciente que no maneja nada de secreciones, claro, o sea, mi principal función en un principio es solo generar, ¿no es cierto?, activación de la mucosa de la vía aérea, ya realizar higiene de la vía aérea, y de ahí vamos estimulando aspectos como la claramente, con un paciente, ya que se escucha, que ya puede hablar, que se puede comunicar, anímicamente también cambia y las condiciones de trabajo también cambian. Y en pacientes que están con un Glasgow bajito, solo para estimular el reflejo y la reactivación no a nivel de la corteza, sino que la reactivación es a nivel del bulbo. Hay trabajo troncocefálico nomás. En mi hospital, sí. Pero Gracias. no fue una realidad de ese tiempo, o sea, Gracias. fue una lucha eterna. Pero ahora ¿Alguna sí. otra pregunta? Sí, allá la colega. Depende. Así... Después de las 48 horas pues, le pueden ir todos los males habidos por haber. O sea, solo tiene un plazo de 48 horas para que no le pase nada. De hecho, hay estudios hoy en día que dicen o sea, que ya a las 24 horas de estar intubados con ventilación mecánica existe inflamación importante en la vía aérea. Y sobre 48, más que eso. O sea... Sí. Sí, primero, por ejemplo, hay muchos criterios. Primero, por ejemplo, que
que el diagnóstico de base por el cual llegó para la ventilación mecánica esté resuelta o en vías de resolución. Y de ahí vienen muchas cosas técnicas como tiene que ver presión de soporte, ventilación, que el SAS o Ramstein, de ahí lo que venga, tipo de modo ventilatorio, y ahí vienen todas esas cosas. Y si va cumpliendo con esos aspectos, el winning va avanzando. Sí. Que quitar la sedación. Si el paciente está sedado, no hay por dónde hacer winning. Entonces, para partir el winning tienes que pensar a quitar la sedación. Y dependiendo de cómo va despertando, tú vas viendo si el winning va a seguir avanzando o vamos a tener que parar el winning. Porque si el paciente despierta y se desadapta en 2 segundos al ventilador, ¡shum!, sedación de nuevo. Sí, por eso cuando tú haces winning, tú vas cambiando todos los modos ventilatorios y, en este caso, presión de soporte, el PIP, ventilación y todas esas cosas. Entonces, si tú vas avanzando en eso, tú puedes ir avanzando en extubar al paciente. Si no, no. Depende. Ay, por eso, por ejemplo, yo no sigo ningún protocolo hoy en día. Porque ¿con qué consistencia voy a partir? Depende. Depende, porque por eso, ¿de qué depende? De una muy buena evaluación de la deglución no nutritiva. La evaluación de la deglución no nutritiva te va a decir sería la mejor opción para partir con ese paciente si tú en el fondo quieres para algún tipo de deglución nutritiva segura. Entonces, hoy en día, ¿con qué se parte? No sé, pues, veamos los resultados de la deglución nutritiva, porque eso se te va a determinar. Porque si el paciente, por ejemplo, tiene dificultades, tú sabes que sus principales dificultades son, por ejemplo, con la peristalsis faríngea, ¿no es cierto?, o algún tipo de mal, ahí ya los pesos no es lo más seguro. ¿Me entiendes? Si es esofágico, parto con algo más líquido, y etcétera. Entonces, dependiendo de los resultados, voy viendo con qué parto. Muchas gracias. No tenemos tiempo para más preguntas. Se pueden acercar a la colega durante el intercambio. Una observación: los estudiantes que no tienen mucha experiencia y puede hacerlo con propiedad. ¿Ya? Bien, le agradecemos a Belén por su aporte y van a recibir ahora un pequeño reconocimiento. Gracias. Agradecemos la participación y le invitamos a recibir un reconocimiento. Ya. A continuación vamos a premiar los mejores y mejores presentaciones orales de los estudiantes. A Francisca que anuncie quiénes son los vencedores. Póster primero. Ya. Segundo lugar, en modalidad póster, lactancia materna exclusiva en bebés chilenos portadores de fisura labiopalatina, estudios preliminares. Por favor, los invitamos a pasar adelante. El primer lugar es para la saliva, implicaciones en las funciones estomatognóticas. Pásenos. Y en modalidad oral, el segundo lugar, patrón masticatorio en menores chilenos portadores de anomalías cronofaciales en síndromes genéticos. Y el primer lugar, rendimiento masticatorio y envejecimiento.
Los trabajos fueron evaluados por un comité de expertos que fue constituido tanto por profesores como por alumnos, ¿ya? Entonces, agradecemos la calidad de los trabajos que ustedes presentaron y los invitamos a que sigan participando de este tipo de eventos que la universidad promociona. Un gran aplauso. Y con eso damos por encerrado el Infono. Agradezco una vez más, le pido que ya ustedes recibieron un pequeño cuestionario, dejen ese cuestionario para que sepamos cómo mejorar para el próximo año. Muchas gracias. Chicos, antes de retirarse, nosotros por la organización de la actividad y por haber traído todos esos expositores a este encuentro de fonoaudiología, y las chicas se lo van a entregar.